sea, yo garantizo a cualquier persona que en 10 años la jubilo. A cualquiera. Fijaros, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Bueno, Sí, venga, explica un cañero, ¿eh? poquito. Pues, Documenta lo que estás comentando ahora mismo de que a sí. 10 años. Yo garantizo a cualquiera que en 10 años lo jubilo. Es decir, le consigo por ingresos de los inmuebles pasivos en alquiler la misma cantidad al menos que lo que esté cobrando actualmente en su trabajo, en su oficio, en su profesión. Muy buenas de nuevo a Somos Invisibles. En esta ocasión viene un chico, personal shopper inmobiliario, a diferencia de Rocío Rodríguez, que también es PSI, pero hoy traemos un PSI de aquí de Huelva. Así que para los inversores de la zona vamos a disfrutar de la experiencia de Víctor Manuel. Víctor Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Pues nada, con mucha alegría de estar aquí, de poder echar un buen ratito, que seguro que aprendemos y disfrutamos. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué lazo nos une en común? ¿Qué tenemos en común? Bueno, pues al menos nos conocimos en una quedada de Libertad Inmobiliaria y Zona 3 que planteamos aquí en Huelva. Y bueno, yo fui un poco a exponer cómo estaba el mercado en Huelva a nivel de inversión. Y bueno, al final tratar un poquito de mi experiencia como abogado y mi experiencia como inversor, pues en todo tipo de operaciones, ¿no? Sobre todo en estos 2 años y medio que estoy dando el servicio concreto de personal shopper inmobiliario o abogado asesor en inversiones inmobiliarias. O sea, y pues tuve la fortuna de conocerte a ti y a otros también compañeros, porque al final los que nos dedicamos un poquito a todo esto, pues somos compañeros pues de jaleo, de vida, de negocio y de disfrute diario. Totalmente. Bueno, te quería comentar que nos une Juan Luco. Yo no lo conocía tampoco para Mm. nada, ni a él ni a ti. Y bueno, en zona 3 pues decía que había una quedada en Corrales, en Huelva, y allí fuimos. Y bueno, conocí a Juan Luco y bueno, por lo que me comentó él, te había engañado, que no, Siempre engaña, siempre aquí te siempre engaña. me engaña. Y Sí, que bueno, que te dio que asistiera y al final pues diste allí, la verdad que yo lo he transmitido ya en el podcast, que coño, un chaval de Sevilla que hable de Huelva como hablaste, que coño, que está muy bien, muy guapo. claro que sí. Bueno, al final es dar información a la gente de lo que tenemos, lógicamente cada cual pues llevará sus conclusiones, pero muchas veces creemos que el tesoro lo tenemos muy lejos y que las cosas que brillan a lo lejos son mejores que las que tenemos aquí, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que pararnos y decir, oye, ¿en dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué nos rodea? ¿Y qué es lo que nos sirve, es lo que tenemos aquí para llegar al destino que queremos, ¿no? Entonces, oye, yo es un camino también que yo he descubierto, ¿no? Porque yo efectivamente como sevillano también pretendí invertir en Sevilla, pero ahí es cuando descubrí pues la potencia que tenía Huelva en ese presente, en ese futuro a corto plazo asegurado, nada de historias a 5, 10, 15, 20 años que serán o no serán, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, eso me gusta un poco trasladarlo y sobre todo trasladarlo a los que somos muchas veces de aquí, con lo que he comentado anteriormente, muchas veces creemos que el tesoro está afuera y que tenemos que mirar hacia afuera para conseguir cosas, ¿no? Como todo en esta vida, ya también a nivel metafísico, espiritual, todo nace del interior, todo lo tenemos dentro y en temas de inversión igualmente, pues Huelva nos ofrece muchas posibilidades en todo tipo de ámbitos. Muy bien, Víctor. Bueno, vamos a empezar desde cero. Era un poco la introducción para decir de dónde nos conocíamos y demás. Así que nada, Víctor Manuel viene de Sevilla, que lo has comentado. Sí, ¿Qué formación tiene? pues yo estudié Derecho y como años antes un familiar mío, que es casi mi tío, ¿no? Como si fuera mi hermano, vino para Huelva porque sacó una plaza en la Universidad de Huelva, montó un despacho en Huelva. Entonces, bueno, terminé Derecho y bueno, pues voy para allá, aprendo y en un añito, 2 añitos, pues regreso, ya he hecho mis prácticas entre comillas y demás, ¿no? Finalmente me quedé aquí en Huelva por diversos motivos, pero fundamentalmente porque al final te haces la vida, ¿no? Te hacen los clientes aquí, en Huelva se vive muy bien, hay mucha calidad de vida y al final pues me quedé aquí, ¿no? Y bueno, he estado ejerciendo la abogacía pues desde 2007 pues hasta prácticamente estamos en 2025, 2023 aproximadamente. Porque fue en 2023 a inicio cuando empecé a dar los servicios de personal shopper inmobiliario. Entonces me dedicaba a la abogacía clásica, despacho en Sevilla, ahí en Diego Martínez Barrio, ¿no? En Viapol, mi despacho en Huelva en el centro, y la Cristina también, con muchos clientes y demás. Y, y bueno, pues empecé a ejercer la abogacía clásica, sobre todo especializado en derecho urbanístico, inmobiliario, ley de propiedad horizontal, sucesiones, herencia, derecho contractual, todo vinculado un poco a ese sistema también de eso, de derecho privado.
Entonces, bueno, en toda esa etapa como emprendedor, porque siempre he trabajado para mí, eso también es un punto muy importante que me ha hecho ver las cosas de una perspectiva y ver también hacia dónde quiero ir o no quiero ir. Pues eso, pues afortunadamente en esos 17, 18 años aproximadamente, mucho ejercicio de la abogacía clásica, pues bueno, descubrí que no todas las cosas dependían de mí. A mí me gusta buscar la excelencia. Yo tengo un propósito vital que es ser alegre y útil, al final ayudar a la gente. Por eso era abogado, porque era una forma de intentar ayudar a la gente pues a través de esa abogacía, ¿no? Pero al final cuando llevas miles de procedimientos en toda España y más, pues ves que no puedes ayudar a la gente como a ti te gustaría. Y ahí es cuando reflexioné y me llevó el mundo de la inversión. Es decir, oye, ¿qué puedo hacer para en 10 años jubilarme, entre comillas? Es decir, no tener necesidad de trabajar pues para mantener a mi familia. Y me puse a estudiar todo tipo de inversiones, aprovechando los meses de agosto que los abogados tenemos un poquito más de conexión. Y estudié todo tipo de inversiones, que todas están bien, pero al final para mi persona, que yo buscaba algo relativamente seguro, estable y que dependiera de mí, porque esa pasada para mí es muy importante. O sea, como abogado, las cosas no dependen 100% de mí. Tú puedes ser todo el excelente que quieras, pero al final hay un sistema, hay unas reglas y se engaña mucho, entre comillas, al ciudadano en que se le protege cuando no es así. Crees como abogado o como ciudadano que puedes ayudar y hacer las cosas de otra forma, pero te vas dando cuenta que no y que no merece la pena el desgaste. Entonces digo, hostias, pues la inversión inmobiliaria al final es un tipo de inversión que si hacemos las cosas bien, dependen de nosotros, porque lo más importante es la compra. Por supuesto, después hay muchos procesos más, pero la compra es el primer vértice, ¿no? Entonces, si estudiamos bien las cosas, cómo estaban hace 20 años, cómo están ahora, hacia dónde van, cómo lo vamos a explotar, las diferentes estrategias y demás, hostias, tenemos el 99%, entre comillas, controlado, ¿no? Y ahí estudiando mucho, pues hice de eso, todo tipo de formación, de podcast, de libros, de conferencias, formaciones también de inversión inmobiliaria y nada, y empecé a invertir yo personalmente para mí. Compré mis 2 primeras propiedades pues en enero, febrero ¿De qué del año? 2023, creo recordar. El 2000. 2023 o 2022. Pasan los últimos tan rápido que ya uno pierde, ¿no? Pero por ahí, por ahí. Y en ese camino pues, me gusta ser muy meticuloso y empecé a hacer bastantes relaciones, ¿vale? Ahí es cuando empezaron a llegarme muchas operaciones que yo no podía tirar para adelante. Yo digo, a ver, en 10 años mi esquema era en 10 años tener 20 viviendas para de esa forma tener un patrimonio que se va pagando y generar unas rentas pasivas que sustituir pues esos ingresos, ¿no? Y ahí digo, hostias, me gusta ayudar a la gente, pero no estoy dispuesto a seguir con una vocación que amo, que es ser abogado. Yo me pongo mi toga y es una responsabilidad, pero es un privilegio, ¿no? Pero estoy dispuesto a dejar esto que tanto he amado y amo, porque no puedo ayudar a la gente. ¿Qué tal si ayudo a la gente a cambiarles la vida a través de la inversión inmobiliaria? Porque en España no se protege al comprador. El comprador, el 95% de las veces, ya sea particular o inversión, compra y no tiene ni idea de lo que ha comprado, en realidad. De los precios que están, de cómo estaban, de hacia dónde van. O sea, no, compra y ya está. Entonces digo, hostia, puedo ayudar a la gente a que sepa lo que compra, ¿sabes? Y ahí es cuando empecé con clientes y amigos a empezar a ayudarles en la compra de los inmuebles. Está claro, Víctor Manuel, que cuando empezamos, bueno, has comentado que has hecho muchas formaciones presenciales, bueno, que has hecho muchas cositas, muchos pinitos para la hora de invertir, no equivocarte o equivocarte lo menos posible, ¿no? Que es un poco complejo el tema de no equivocarte. Pero, y cuando empiezas, ves muchas cosas que tú dices, bueno, yo tengo el fondo económico que tengo o el pulmón Claro, económico que tengo, no puedo afrontar todas las operaciones que me vienen de cara y voy a empezar a compartir con amistades y demás. Es un poco complejo, porque una cosa es invertir para ti claro, y mucha más responsabilidad, no tiene y nada que otra. ver. Pero siempre he generado esa confianza y como al final eran clientes que yo les llevaba cuestiones judiciales, confían en mí y saben que yo desde siempre mi denominador común ha sido tener una visión a largo plazo, donde antepongo los intereses de los clientes a los míos, que lógicamente eso hay que probarlo y es cuando ellos lo ven y es cuando por eso tienes éxito al final a medio o largo plazo, pues confiaban, ¿no? Entonces al final, pues oye, con ese asunto y fue bien. Y ahí es cuando por casualidad sacaron una formación de personal shopper inmobiliario y digo, hostias, esto es lo que estoy haciendo. Pues qué tal que si me formo con gente que ya esté dando ese servicio para ver la práctica real o cómo se debería de hacer, en realidad si lo quiero encauzar un poquito más en ese aspecto, ¿no? Hice esa formación de personal shopper inmobiliario y brutal, la verdad que brutal porque afortunadamente que yo me había hecho ese camino de a 10 años jubilarme,
y dedicarme solo a inversiones y estar en mi vida tranquilo, pues, coño, en un año y poco, pues ya colgué la toga definitivamente y desde hace un año y medio aproximadamente, ya incluso más cerca de los 2 años, pues ya no asisto a ningún juicio, contrato a compañeros que me sustituyen y ya me dedico 100% pues a ayudar a otros a conseguir sus sueños, sus retos vitales, pues a través de la inversión inmobiliaria. Muy bien. Los años que estuviste de abogado directamente, solamente, bueno, ¿vivía, ahorraba, no ahorraba? Pues mira, ¿Qué nivel de vida tenía en aquellos entonces? yo siempre he sido muy disfrutón y sigo siéndolo, pero ahorraba bastante poco. Yo afortunadamente siempre disfruto mucho la vida y he tenido la clásica vida de la rata, ¿no? Del camino de la rata y demás, de prácticamente vivir, no gastar más, nunca he gastado más de lo que yo he generado, ¿no? Pero ir siempre muy fino a lo que gastaba para poder disfrutar la vida. Porque siempre he concebido que la vida al final es para disfrutarla. Aquí estamos para disfrutar ese proceso y demás, y cada uno pues tiene que buscar al final qué es lo que le divierte y está cómodo, siempre lógicamente en una situación responsable, ¿no? Entonces, claro, esas 2 primeras inversiones sí las pude hacer, más o menos sí teníamos unos 40.000 euros aproximadamente. Entonces, lógicamente, con los conocimientos que iba ganando, no solo en esas formaciones de inversión inmobiliaria que te abren la mente y te ves todas esas posibilidades, ¿no? Sino que, por supuesto, yo también me beneficié mucho de esa sinergia, ¿no? De estar 17 años Claro. como abogado en un despacho propio, con miles de clientes, pateando la calle y pateando los juicios y teniendo miles y miles de procedimientos. Pues lógicamente también me apalanqué mucho de esos conocimientos, lógicamente, que tenía a nivel jurídico y en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos Y viviendo la de muy inversión. cerca el tema inmobiliario. Claro, Sí, claro. siempre. Pero fíjate que cuando no ves las cosas desde la perspectiva adecuada, ya puedes estar todo lo cerca que tú quieras de algo que no te enteras de nada. Porque es cierto, yo estaba siempre asesorando a comprar a clientes o inversores, a de todo tipo, pero a mí nunca se me ocurrió invertir en activos inmobiliarios, ¿no? Estabas en tu papel y ya está, ¿no? Claro, también el papel de, oye, de asesorarle, de cómo llegas a efectuar la compra, de eso, de protegerles en todo el proceso, como un simple abogado, ¿no? Al final es Siempre representándoles, etcétera, ¿no? O con demandas por incumplimientos contractuales o vicios constructivos, o el tema de todo tema derecho legales, agrario, pero todo, jurídico. claro, pero nunca se me ocurrió por eso. De Pero acuerdo. bueno, ahí salto esa y de ahí viene todo. Bueno, esas primeras dos inversiones, ¿dónde las Sí. hicimos? Pues como te dije, yo intenté en Sevilla al principio, pero lógicamente la inversión, la rentabilidad, no llegábamos a lo que en esas formaciones se pretendía, ¿no? Normalmente siempre hablas de eso, rentabilidades brutas de al menos un 8, 9% aproximadamente, siempre hablando de alquiler tradicional. Pero Víctor, Sí. ¿por qué te vas a Sevilla estando en Huelva a hacer las Porque inversiones? por sevillano, yo soy sevillano y al final todo tira a su tierra, ¿no? Y dice, oye, soy sevillano, pues al final digo, mira, pues voy a invertir en Sevilla, porque Sevilla también es la capital de Andalucía, que tiene mucho movimiento y tiene mucha historia, y bueno, pues al final dice, hostia, pues voy a invertir allá en Sevilla. Date cuenta yo que además, aunque residía en Huelva, me movía mucho en las 2 ciudades. Tenía mi despacho en Sevilla, tenía mi despacho en Huelva, más o menos la mitad del tiempo la pasaba en Sevilla, mi otra mitad más o menos en Huelva, me daba más o menos igual, pero es cierto que al final te tira el invertir cerca de, bueno, donde te has criado, donde has nacido, donde, ¿no? Entonces, estudiando eso, pues vi que, bueno, por supuesto que Sevilla es muy interesante a muchos niveles, en muchos conceptos, y, oye, seguimos estudiando y viendo cositas, pero ahí es cuando digo, oye, ahí Huelva puede tener sentido, y ahí es cuando descubrí, pues, los puntos positivos que tenemos en Huelva, que hacen que tengamos un presente brutal y que tengamos un futuro a corto plazo brutal. Yo he analizado todo tipo de plazas en España, porque afortunadamente tengo gente de confianza y de mucha cercanía en casi cualquier punto de España. Por lo tanto, tengo cierta facilidad a decir, oye, pues si quiero invertir en el norte o yo qué sé, en Alicante, en Valencia, en las islas, en donde quiera, ¿no? Pues tengo esa facilidad, ¿no? Pero oye, vamos a estudiar Huelva. Y ahí es cuando vi ese, que tenemos una plaza espectacular, que para mí es la más interesante de toda España, por ese presente y ese futuro que tenemos. De acuerdo. Comentabas antes que tenías 40.000 euros ahorrados. Sí. ¿Qué hiciste con esos 40.000? Pues lo que hice es buscar viviendas que estuviesen bien situadas, ¿vale? Yo soy muy partidario de... Y esto no es algo cerrado, es decir, en la inversión inmobiliaria, como casi todo en esta vida, no hay nada blanco o negro, ni mejor o peor. Depende mucho de las personas, de las circunstancias, de hacia dónde se va, de todo, ¿no? Entonces, busqué activos, encontré 2 bastante interesantes en Huelva, para el que le quiera interesar. Una es la zona de la Hispanidad y la otra es la parte de Isla Chica. Son barrios, pues, de obreros de toda la vida,
uno un poquito más cotizado, entre comillas, porque le gusta mucho más a la gente, otro que no le gusta tanto a la gente, sobre todo de Huelva, porque lo ven como más humilde, entre comillas, pero funciona espectacular. Y nada, pues señalé ambas viviendas. Una eran de un fondo, necesitaba un poquito más de obra, no tenía ocupas, ya lo habían echado, pero necesitaba lógicamente una mejor reforma. Y la otra pues a unos señores que precisamente se habían jubilado, se querían ir a la sierra y se las compré. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues buscar la mejor financiación posible, pateamos 15, 20, 25 entidades bancarias y, y nada, pues le pedimos esa máxima financiación posible, pues bueno, indicando que efectivamente iban a ser segundas viviendas y demás, ¿no? Entonces al final lo que hacemos es apalancarnos de las entidades bancarias para hacer que nuestro dinero pues trabaje a un interés mucho más alto. Y con solo 40.000 euros podamos comprar y reformar y adecuar dos viviendas que de 70.000 euros cada una de ellas, ¿no? Entonces, esa forma, como nos apalancamos en la entidad bancaria, pues nuestra rentabilidad mejor, aunque la rentabilidad bruta del inmueble sea un 9%, por ejemplo, hacemos que la rentabilidad que sale de nuestros dos bolsillos pues esté rondando más o menos pues entre el 20 al 28, 30%, algunas veces más, dependiendo al final de diferentes variables, ¿no? Yo, por ejemplo, conseguí un 90% de financiación en una de ellas y en otra un 85%, ¿no? Está muy bien. Sí, está espectacular, claro. Date cuenta que, aunque yo no tenía mucho ahorrado, sí generaba dinero y no tenía prácticamente deuda. O sea, tenía la deuda de mi casa, pero con un valor de mi casa del triple de lo que debería de hipoteca, ¿no? Entonces, al final, cuando ves que, bueno, hay ingresos y hay posibilidades y eres joven todavía, ¿no? Es decir, no tienes 60 años, pues obviamente eh, puedes apalancarte de eso para intentar hacerlo escalable. De acuerdo. Y a partir de ahí, de la segunda vivienda, ¿qué hace Víctor Manuel? Pues como te comentaba, después de esa segunda vivienda, como lógicamente necesitas al final de media, hablando muy por encima, como unos 20.000 euros, 22, 25 para comprar un activo pues que se haga rentable, pero a su vez esté bien localizado, pues ahí es cuando surgió, digo, hostias, pues voy a ayudar a otras personas a que conozcan que se puede invertir. Que invertir no es que te sobre el dinero, sino simplemente que ordenas tus diferentes ámbitos para ir haciendo esa hucha, pero en vez de meterla en un banco o meterla en otro sitio que no te dé rentabilidad, meterlo en un inmueble que se va a revalorizar y a su vez te va a generar activos, te va a generar un flujo de caja, ¿no? Entonces, bueno, al primero lo haces pues con la gente cercana, que ya mismo está viendo ese camino que tú haces. Claro, al principio mucho dice, bueno, pues cuando te salga bien me avisas, ¿no? Porque es lo típico que sufrimos, ¿no? De todo el mundo de, oye, que te vas a arruinar. Tú que eres abogado, que tienes despachos, que tienes más de 400, 500 clientes en activo, que solo trabajas por la mañana, porque por las tardes dedicas para tu familia, que más quisiera que cualquier abogado sabe estar como tú, vas a arruinarte eso y te vas a meter a comprar piso. Entonces, sí, Es una sí. locura. Es una locura desde la ignorancia, pero bueno. Claro. ¿Qué formación hiciste para...? Porque tú lo has dicho antes, no es ni blanco ni negro, la inversión cada uno la coge la que más a gusto se encuentre y demás. ¿Por qué comprar para alquilar y no comprar, reformar para vender? Pues yo porque, como te he comentado anteriormente, mi idea era formar un patrimonio para tener siempre ese patrimonio, por si yo también tengo un chiquitín, ¿no? Entonces pienso también en él y digo, oye, pues voy a formar un patrimonio y a su vez que me genere esos ingresos con los que, oye, poder vivir bien. Entonces el modelo de comprar, reformar y vender también es muy bueno, pero a mí no me llamaba tanto la atención porque ya metes también esas variables también como negocio de, oye, si sale bien la venta, si no te sale, muchos imprevistos, y porque yo considero que en líneas generales el poder del apalancamiento del tiempo nos genera revalorizaciones muy potentes que perdemos si vendemos un inmueble. O sea, está claro que si compras bien en 150 y te gastas 30 en la reforma, son 80 y puedes vender en 120, pues tienes un margen. Pero que después, lógicamente, hay que quitar pues impuestos, Si no montas sociedad, claro, plusvalías, al principio. gastos de notaría, registro, gastos inherentes, comisiones de inmobiliaria, intermediarios, al final no es tanto, ¿no? Pero bueno, se pueden sacar, lógicamente, cantidades muy buenas. Pero yo creo que en línea general, siempre hablando de generalidades, el poder quedarte un inmueble y hacer, por ejemplo, un proyecto a 5 años, donde dices, bueno, a lo mismo en 5 años lo vendo, pero mientras le saco una buena rentabilidad, la revalorización de ese activo en 5 años es bestial. Por tanto, si yo voy haciendo eso, me encuentro que a lo mejor en 5, 6, 7 años ya tengo un patrimonio bastante que digo, oye, estoy cómodo con esto, sigo. Que no, vendo, saco todas esas plusvalías y decido seguir invirtiendo de una forma u otra, ¿no? Entonces también el tiempo nos da esa revalorización tan potente que yo precisamente con toda esta experiencia
también se la hago saber ¿no? a mis clientes. Es que, bueno, tema de recapitalizarte es una cosa que gusta, ¿no? No perder tanto capital, Claro, porque sí es verdad que tener líquido es muy, muy importante. Hay veces que nos metemos, tenemos 20.000, buscamos la vivienda, soltamos los 20.000, ¿no? Y ahora otra vez buscar esos 20.000 lo más rápido posible para volver a invertir y demás. Y bueno, el comprar, reforma y volver a vender, pues eso está muy bien porque te capitaliza claro. más Depende, rápido. depende mucho del O- cliente. Yo, por ejemplo, clientes que les cuesta más trabajo ahorrar, pues entonces un perfil que pueden necesitar un comprar, reformar, vender, un house flipping, para hacer más capital con la que seguir invirtiendo. Otras personas, sin embargo, sí tienen relativa facilidad para ahorrar 15.000 euros al año, 10.000 o 20. Es decir, no lo necesita. Entonces, oye, pues compra, lo mantienes, ese patrimonio va creciendo en revalorización, te va generando buenas rentas, acumulas todos esos ahorros más el flujo de caja que estás recibiendo y sigues comprando. Entonces, por eso depende al final mucho de nuestra capacidad de ahorro, los fondos propios, la alegría que tengamos, la edad. No es lo mismo asesorar a una persona que tiene 20 años a otra persona que tiene ya 65 o 60, ¿vale? Que simplemente lo que quiere es, pues a lo mejor vivir tranquilo los 5 años que le falten para jubilarse, pero tiene miedo porque la jubilación no le va a cubrir sus necesidades, ¿no? Oye, pues vamos a aprovecharnos que ahora mismo estás bien de deuda, coges una hipoteca, solo te la van a dar a mejor a 10 años, no pasa nada. Durante 10 años dedicas todos los ingresos al pago de la hipoteca, pero ya en 10 años tienes un patrimonio de 120.000, 140.000, 180.000 euros. Coño, ya estás tranquilo. Porque además de tener ese inmueble que ya has pagado y tienes ya, por ejemplo, un alquiler de 800, 1.000 o 1.200 euros que complementa tu pensión de otros 1.000, 1.200, encima tienes ese patrimonio, ¿no? Pues ya lo tienes. Yo Entonces, no dejo de decirlo, Víctor, que no se trata de tener 3, 4, 5 inmuebles. Con tener uno o dos ya es más que suficiente. Más tu sí, pensión te compensa bastante. Luego tener una jubilación más tranquila, porque además no sabemos tampoco la jubilación que vamos a tener. claro. Siempre Ni- hablamos de cosas futuribles que cualquiera sabe qué. Entonces, por eso es muy importante al final es, ¿a ti qué te apasiona? ¿Para qué vives? El para qué es fundamental. Es decir, mi objetivo no es la inversión. Tu objetivo no es la inversión. Tu objetivo es lo que tú crees que con la inversión vas a conseguir. Por tanto, vamos a primero identificar para qué inviertes, para qué vives, qué es lo que a ti te mueve, qué te divierte. Y en base a eso vamos a buscar el camino más inteligente para llegar ahí, pues eso, de la forma más segura y de la forma pues más controlada, más eficiente y más rápida, ¿no? Eso al final es mi trabajo. Perfecto. Víctor Manuel, o suscriptores y suscriptoras. Hoy tenemos un PSI de Huelva, capital, aunque no sé si te mueves más por toda Andalucía o a nivel nacional, pero para mí es muy importante porque muchas veces yo hablo aquí de vamos a invertir, Sí, pero lo difícil es dónde invierto, dónde me formo y demás, porque ayer tuvimos aquí una grabación y hablábamos de la venta de productos online, del e-commerce, sí, y claro, quién es el mejor formador, dónde, en fin, entonces nos perdemos un poco. claro, El hecho de que sea de aquí de Huelva, que te dedique a ser personal shopper inmobiliario aquí en Huelva Capital, entre otras claro, cosas, pues bueno, en la descripción pondremos todos tus datos si quieres, a bien, claro, claro que sí, para siempre. que la gente de la zona que nos sigue, pues tener un contacto aquí en Huelva Capital, porque eh, ¿qué significa realmente ser personal shopper inmobiliario, Víctor Manuel? Pues, a ver, como todo, al final, para mí un personal shopper inmobiliario es una persona que te estudia tu perfil y tus objetivos vitales y en base a eso te diseña un traje de inversión inmobiliaria para llegar a ello. Eso es para mí. Lógicamente aquí cualquiera habrá otros PSI que simplemente se dediquen a cualquier otra cosa y a lo mejor no hagan ese análisis, ¿no? Pero para mí es fundamental el por qué y el para qué, porque si no pierde para mí además el valor, ¿no? de las cosas. Yo solo puedo recomendar aquello que yo ya he probado. Además, eso lo hago desde las inversiones, por ejemplo. Yo no meto a un cliente en una inversión de un tipo en un sitio si yo antes no he hecho una inversión mía allí y yo he comprobado la realidad de las cosas. ¿Vale? Pues en la formación, yo solo puedo hablar de dos formaciones inmobiliarias que yo he hecho, que es la de Libertad Inmobiliaria, de Carlos Galán, y después estoy más vinculado también con Zona 3, no demasiado, porque al final el tiempo es limitado, pero Zona 3 también es algo, que es una comunidad que yo también puedo hablar bien de ella, porque creo que es bastante potente, bastante práctica y además que te ayuda mucho en todos los ámbitos, ¿vale? Al igual que Libertad Inmobiliaria. Yo donde me formé fue en Libertad Inmobiliaria. A mí todo esto me vino también de la inversión inmobiliaria porque estando viendo el YouTube y demás me saltó un vídeo de Uribikes. Por solo 38.000 euros o una cosa así, he comprado esto, ¿no?
Y ese fue el chip mental que me dio. Digo, hostias, tiene sentido, porque más o menos tengo esa cantidad, pues puede ser y demás, ¿no? Entonces empecé con Uri, al que le estoy eternamente agradecido porque fue esa chispa. Todos tenemos siempre en la vida un momento que identificamos, que es la chispa que nos hace cambiar las velas del barco, ¿no? Y esa fue la que saltó. Entonces, como soy muy analítico y me gusta estudiar las cosas, si me mete en la cabeza comprarme un televisor, en 3 días sé más que el del Corte Inglés, pero 20.000 veces, ¿no? Entonces, en este aspecto me puse a ver eso, todos los podcasts y demás, y me tropecé con Carlos Galán, ¿no? Y digo, hostias, dice cosas con Con sentido. sensatas, con sentido, y vamos a darle caña. Hice el curso que tiene Carlos Galán de Libertad Inmobiliaria. Me gusta mucho ese curso y se lo digo mucho a clientes o a interesados y demás, porque es un curso que vale para todo el mundo. Es decir, a mí me valió siendo abogado, experto en derecho urbanístico inmobiliario y demás, porque te da determinadas cosas prácticas que lógicamente tú no las tienes. Pero si tú eres carnicero y no te dedicas en la vida a nada, te va a servir. Y si tú eres amo de casa, te va a servir. Entonces se te adapta muy bien al final a lo que tú seas porque te lleva un poco más allá, te da esa también experiencia, la práctica en diferentes puntos y te da el tomar acción de las cosas. ¿Vale? Entonces yo siempre pues, puedo comentar. Comencé con esa formación, después casualmente sacó la de personal shopper inmobiliario, que ya estaba dando más o menos sus servicios y digo, hostias, pues estupendo. Y genial. Y de hecho ahora estoy como tutor también en Libertad Inmobiliaria, porque con lo del personal shopper inmobiliario todo fue fenomenal. Me dio además Carlos Galán el premio al mejor PSI en España y demás, o sea, hace un añito y poco. Y me comentó eso si le podía también echar una mano para el tema de la De la formación, ¿no? formación. Entonces, bueno, a mí al final me gusta ayudar a la gente, me gusta poder abrirle los ojos y demás a otras personas de cómo invertir y demás. Y bueno, pues, y ahí estoy siempre un día o dos al mes, pues ayudando a otros compañeros a ver casos de éxito y análisis y demás. De acuerdo. ¿Tiene sentido ser personal shopper inmobiliario sin ser inversor? Para mí no, porque tú no puedes enseñarle el camino a una persona que tú no has transitado. Tú el camino puedes verlo por Google Maps, te pueden ver fotos, pueden decirte, hostia, pues allí el camino tiene este tipo de piedra, esta subida, estas bajadas, pero cuando tú lo hagas es cuando dices tú, hostias, que esto es otra cosa, amigo. Entonces, hasta que tú no hagas un camino, tú no puedes enseñar a otros a hacerlo. Pero esto es como absolutamente todo, ¿no? Yo no sé cortar un jamón, pero si para que alguien me va a enseñar tendrá que cortar jamón. Si nunca he cortado un jamón va a estar complicado, ¿no? El tema de las universidades, ¿no? Con el profesorado, doctorado y demás. Ese es el problema que tenemos. Ahí tenemos muchos problemas. Uno, efectivamente, que no en las universidades y demás se enseña conocimiento, pero no se enseña al final la experiencia, la sabiduría, la práctica. Y es que, amigo, es que el camino hay que hacerlo al andar, no es otra forma, ¿no? Entonces, claro, si en las universidades y demás no hay personas que sepan hacer eso y que sean exitosos en esa parte, pues obviamente que es difícil que transmitan, ¿no? Y después que en la sociedad todos hemos ido muchas veces persiguiendo un sueldo, un salario, etcétera. Entonces al final no hay personas con vocación, no hay personas que hacen las cosas por propósito o porque les mueve. Entonces, claro, cuando tú haces una cosa sin propósito y sin que te mueva, difícilmente vas a ser excelente. Y si no eres excelente, pues no vas a dar un buen servicio. Simplemente vas a ser uno más, ¿no? Y esto no lo encontramos en todo. No es cuestión solo, lógicamente, de la parte docente o educativa. Pues, lógicamente, en todo, ¿no? Hoy día, visto Manuel, hay mucha formación de ciclos formativos, grados medios, grados superiores. Ujú. Y bueno, aquí en Almonte yo tengo una inmobiliaria enfocada al alquiler sano que yo le llamo. Y Sí. entre ellos ubico a muchos docentes, pero muchos estudiantes que vienen de Madrid, de vienen muchos sitios, porque aquí tenemos dos ciclos formativos potentes y vienen mucha gente de fuera. Eh, Al final del año le vale la formación, el ciclo le puede salir tranquilamente, solamente el alquiler le puede salir sobre 2.000 euros y ahora ponle transporte, ponle comida, ponle salida, ponle... Yo no sé cuánto le puede salir a una familia que su hijo haga un ciclo formativo. Te quiero decir, la formación de Carlos Galán, Ujú. que yo también la vendo como buenas formaciones, que dentro de cada las formaciones también hay que cogerlas con pinzas muchas de ellas, pero creo que comparto contigo la idea de Carlos Galán porque es un chico muy sencillo que está compartiendo su experiencia, obviamente con mucha formación, y estaría de más que un chico o una chica con 20 años se le pague el curso de Carlos Galán
como un modo de vida. Claro, es fundamental el saber. Mira, es que es curioso como desde que nacimos, o nacemos, ¿no? Hasta que tenemos 20 tantos años que entramos en la universidad, no nos enseñan ni a vivir, ni a controlar nuestras cuentas, ni a hacer nada. Haces eso, guardería, primaria, secundaria, acceso a la universidad, bachillerato, todas las historias. Y cuando sales de todo eso, que te has pegado toda la vida estudiando, dices tú, pero es que no sé nada, al final, ni de negocios, ni de vida, ni de relaciones humanas o empresariales, ni cómo hacer trabajar mi dinero, no sabes nada. Y ese es un problema importante, porque al final estás perdido, ¿no? Entonces, es fundamental al final. Y todo eso además, quitándole un poco también de responsabilidad también a las cosas, a los centros educativos, es responsabilidad lógicamente nuestra, de nuestras casas y de saber acompañar a nuestros hijos también en qué es lo que les mueve, ¿no? Yo estoy muy pendiente de, oye, ver qué es lo que le gusta a mi hijo, para, en la medida de mis posibilidades, darle pues ese empujoncito en eso que él es el número uno y el único, como todos y cada uno de nosotros somos el número uno y único en alguna otra cosa. O sea, todos tenemos un don y simplemente tenemos que mirar un poquito dentro de nosotros y reflexionar al respecto. Por eso te digo, creo que la educación pública tiene muchas carencias y Carlos en este sentido yo creo que la ocupa y bastante, bastante bien le da esa... Sí, Yo le doy mucho valor. Creo que cualquier chico con 20 años, un padre de familia le debería de pagar esa formación, que tampoco es, puede ser un iPhone o un claro, iPhone y medio, claro. lo que vale la formación y el aprendizaje es brutal. Y ya no, y ya independientemente que invierta o no invierta, cuando se compre su vivienda, ¿cuánto dinero no se va a ahorrar comprando su vivienda? Porque no vas a aprender de hipoteca, vas a aprender de muchísimas cosas que Claro. hoy día, cuando compramos una casa, no tenemos ni idea de nada. Vamos al primer banco y si el primer banco nos da la hipoteca, dices tú, ¿en qué cuenta te abrió tu madre la primera cuenta que tiene a nivel familiar, no? Pues la caja del monte de antiguamente, no sé qué, o la caja de ahorro de la caja rural. Pues si allí tengo la cuenta y la caja rural te da la hipoteca, allí me la cojo. Me da igual compararla o no compararla, ¿no? Y eso además pasa incluso hasta los propios inversores, ¿eh? Que son los primeros que van a un banco o dos y ahí se quedan. Y yo les digo, oye, tienes que ir a 15 o 20. Y cuando tengas 15 o 20, te quedas con 5. Y cuando te quedes con 5, sigues para adelante. Y te quedas después como, como poco con 3. Y con 3 firmas FEIN y para adelante. Porque después te cambian muchas las condiciones, ¿no? Al final, date cuenta que en estos 2 años y medio, yo no sé si he comprado para clientes, ya perdí la cuenta, 140, 150, Sí, ahora vamos a hablar 160, es de... una locura. Entonces, cuando ves todo eso y también lo sufres en tus propias carnes, que yo soy el primero cuando voy después a las entidades bancarias, veo cómo después me dicen una cosa y es otra, en los tiempos, en las condiciones, en todo, ¿no? Entonces yo a mis clientes les soy muy pesado al respecto y digo, oye, ve con 2, 3 entidades bancarias por operación hasta el final, FEIN, y para adelante. Porque nos da, yo soy el primero que no me gusta hacer trabajar a nadie si después no le voy a poder proteger. Porque yo priorizo siempre relaciones frente a transacciones. Y por tanto no quiero quemar a nadie. Pero es cierto que si no hacemos determinadas cosas en determinados momentos, pues al final el que se queda con el culete al aire somos nosotros, ¿no? ¿Qué significa FAIN? Pues la FEIN es la ficha de información al cliente sobre las condiciones hipotecarias concedidas para la operación. Cuando tenemos esas condiciones firmadas por la entidad bancaria y las firmamos nosotros, ya eso es un contrato, es un vínculo que obliga a la entidad bancaria a respetar esas condiciones. Nosotros como usuarios podemos no respetarlas en el sentido de que si no queremos finalmente firmar la hipoteca, pues no se firma. Si tú te puedes dar la marcha atrás, ¿no? Hasta el mismo momento que estás en el notario antes de firmar y no va a pasar nada. Pero la entidad bancaria no se puede echar para atrás una vez esa FEIN esté firmada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es común que después la entidad bancaria te dice, oye, que finalmente no te podemos dar un 90 porque resulta que el departamento de riesgo me ha bajado ya solo un 80, un 82, o en vez de darte un 240 resulta que al final es un 290, un 3 no sé cuánto, o que venga, te lo podemos dar, pero me tienes que firmar seguros de vida, seguros de no sé cuánto, seguros de no sé qué, que nos cuestan lógicamente unos costes importantes, ¿no? Entonces, eso es relativamente usual, no por maldad de la persona que a ti te está tratando esa hipoteca, el director de la sucursal o el trabajador, sino por esos dichosos, entre comillas, departamentos centrales en Madrid o en Málaga o en no sé dónde, que al final hay uno que está sentado y te dice, oye, pues sí, pues este le quita, este le pone y este no sé cuándo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cubrirnos las espaldas al final como profesionales, ¿no?
De acuerdo. Víctor Manuel, aparte de, bueno, ¿qué engloba Personal Shopper Inmobiliario? ¿En qué nivel te paras? Porque no sé si encima también le ayuda con el tema del banco, Claro, si le ayuda con la reforma, si le ayuda con el alquiler, no sé, porque esto... claro. Pues a ver, yo entendí siempre que a la persona que tengo sentada delante, que pueda estar interesado en el servicio, eh, el darle un servicio integral es algo diferenciador. Es decir, oye, yo no estoy aquí para comprarte un piso, dos o tres. Al final estoy para hacer un camino contigo vital, si tú quieres, para llegar a este punto, ¿no? Entonces, ¿para qué te voy a encontrar un inmueble muy bonito si después, cuando a lo mejor la obra, la reforma, la adecuación, pues yo no quiero saber nada porque resulta que es un dolor de cabeza, como todas las obras, que incluso económicamente tampoco es que te vaya a rendir, ¿no? O después, a la hora de ponerlo en escena, en alquiler, ya sea habitacional, ya sea tradicional o turístico o compartido premium, etcétera, ¿no? Entonces, yo desde primera hora sí es cierto que me diferencié en dar un servicio absolutamente integral, un traje a medida de lo que esa persona necesitara, ¿vale? Yo creo que mi éxito en cierto modo puede ser también por ahí, en que sé posicionarme mucho en la otra posición y darle todo lo que necesite. Entonces yo doy ese servicio personal shopper inmobiliario, que como he dicho anteriormente, es pues saber un poquito cuál es tu perfil, hacia dónde vas y demás, para también asesorarte si debes de invertir con persona física, con persona jurídica, si es buena idea invertir con tu colega o no, o con tu vecino, o con tu mujer. Es decir, todo tiene sus pros, todo tiene sus contras. Mi trabajo no es decirte esto porque sí, sino, oye, todo tiene sus pros. Lo bueno de esta situación, por ejemplo, de invertir con alguien, es que lógicamente si juntas dos, tres bolsillos, más fácil empezar a invertir rápido. Pero eso después va a ser contraproducente a medio plazo, ni siquiera a largo. Por esto y por otro. Mientras seas consciente de ello, pues podemos hacer una cosa, podemos hacer lo otro. Que todo tiene solución en esta vida. Porque si llega un momento que no es económicamente viable el continuar, pues se hace una extinción de condominio, se liquida impuestos que no es tanto y listo, no pasa nada. Al final lo importante es la acción y el comenzar, ¿no? A hacer esa bola de nieve. Pero dibujarle toda esa estrategia era buscarle el activo adecuado a ello. Es decir, yo todas las mañanas salgo, yo ahora tengo 37 encargos de compra, es una auténtica locura. Lo sé porque me lo pidió un cliente. Me dijo, oye, ¿cuántos van delante mía? Y digo, a ver, los voy a contar, más o menos tanto, pero no tiene por qué, porque cada uno busca cositas diferentes, ¿no? Entonces, buscarle ese activo inmobiliario adecuado para él, tarea de investigación, de negociación, ayudarle en todo ese proceso de decisión, firmar contrato de arras, cuando ya está firmado, pues asesorarle en la búsqueda de la financiación hipotecaria. Es el único servicio que yo directamente no se lo doy. Tiene todo mi apoyo porque al final, si toda la semana cerramos una o dos operaciones, casi todas con apalancamiento bancario, pues sé más o menos cómo está el mercado, ¿no? Pero es algo que me gusta delegar en personas que solo y exclusivamente se dediquen al aspecto bancario, por lo que te he comentado anteriormente. A mí me gusta, en la medida de mis posibilidades, ser excelente y ser dueño de mis servicios. Si una entidad bancaria me va a decir una cosa y mañana es otra y no sé cuánto, yo no puedo estar todo enfocado a ello, ¿no? Entonces yo gratuitamente le paso contactos de algún broker hipotecario que le estudia gratuitamente su perfil, de directores de sucursales que me han demostrado ser competentes y que luchan por los clientes y que se dan buenos servicios, etcétera, ¿no? Es decir, no está abandonado ni mucho menos. Firmamos la compra del activo inmobiliario. A veces vienen los clientes y otras veces firmo yo como abogado y representante de ellos. Date cuenta que el 90% de mi clientela es de fuera de Huelva. Un 10% más o menos es de aquí. El 90% es pues Madrid, Barcelona, País Vasco, Holanda, Noruega, Italia, Francia, México, Chile, Nueva York. Al final hay mucha gente de fuera. La mayoría son españoles, hay otros que no, que simplemente les gusta mucho España o vienen para acá y quieren también cositas y alguien que les dé toda esa protección, ¿no? Hablamos de Huelva Capital, todas esas personas, todos esos países Sí. que comentas. La gran mayoría es Huelva Capital porque, como te comentaba anteriormente, yo vi que ese presente y ese futuro es muy potente. Huelva Capital es capital de la provincia, ¿no? Entonces tiene una rotabilidad muy interesante que para nosotros como inversores nos viene muy bien, ¿vale? Para nuestros pisos, ya sean habitaciones, ya sea tradicional, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en tema sanitario, pues ahí tenemos los hospitales públicos, grandes y unos cuantos, tenemos privados, tenemos cientos de decenas de clínicas, o sea, hay un personal muy interesante para nosotros en nuestros inmuebles, pues eso, desde anestesistas, cirujanos, médicos, enfermeros, administrativos, etcétera, que es muy interesante para nosotros. A nivel, por ejemplo, estudiantil, docente, pues tenemos a la Universidad de Huelva. Yo, por ejemplo, creía que, bueno, que lo importante era la Universidad de Sevilla, la de Málaga, la de Huelva pues sería algo más residual, ¿no?
Y me sorprendió pues la capacidad que tiene la Universidad de Huelva y la de gente que trae. Al final, todos los chavales de la provincia de Huelva vienen a Huelva a estudiar. Chavales de Extremadura vienen muchísimo a Huelva. ¿Por qué? Porque Huelva es su segunda casa. Muchísima gente de Extremadura tiene su segunda casa en Huelva, en la playa o en la ciudad. Por tanto, el venir a Huelva es como venir a su segunda casa. Entonces, si juntas Extremadura y juntas Huelva, pues ya tienes un perfil brutal. El que no entre en Sevilla, Málaga, por lo que sea, y dice, bueno, pues vámonos para Huelva. Tiene también mucha demanda. Tema de Erasmus, mueve muchísimo. Y el Erasmus también es un perfil muy interesante, ¿vale? Entonces tenemos estudiantes nacionales, internacionales y muchos docentes. Porque no solo es universidad, que es lo más potente, sino muchísimos centros educativos de primaria, de secundaria, de centros formativos, que al final mueve mucha gente, ¿no? Y son buenos clientes, buenos perfiles que pagan muy bien, ¿no? ¿Qué más? Tiene una rotabilidad muy buena, porque Huelva, el que se ha nacido en Huelva y se mueve en Huelva, es muy de Huelva, para bien y para mal. Le cuesta mucho trabajo salir de Huelva. Es algo curioso que para mí, digo, hostias, la gente es demasiado cerrada, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que he tenido también muchos clientes en pueblos, en islas, en Punta Ambría, y coño, si no le salía trabajo en Huelva, en Punta Ambría, no salía del pueblo. No salían del Digo, pueblo. manda cojones, lo tienes a 10 minutos. Pues al final esa rotabilidad de gente interna, pues es muy potente. Y además, como hay una demanda brutal de viviendas porque hacen falta, por eso también hacemos un trabajo social. La inversión no es solo dinero. También convertimos viviendas que no están aptas en viviendas que están aptas y que son hogares. ¿Vale? A mí por eso me gusta y defiendo una inversión que no tiene por qué ser tan rentable, pero que al final estás dando una calidad de vida y de hogar. O sea, yo prefiero una vivienda de un 9%, de un 8%, que ya estaba muy bien en esa época, ¿no? Que una vivienda de un 10%, pero que está hecha una mierda. Yo prefiero ganar menos, porque en realidad no ganas menos. Al final el flujo de caja es mayor, te pagan más, y cuando haces cuenta al final te queda incluso la misma cantidad o más. Al final, si tú cuidas a la gente te cuida. Si el ese no te cuida otro. Al final la vida lo que das, lo que siembras es lo que cosechas. Entonces, tiene esa rotabilidad y, oye, ponemos también mucha vivienda que hace mucha falta, que debería hacer el gobierno y que deberían hacer las instituciones y que desgraciadamente no lo hacen y lo hacemos nosotros. Y mover muchísimo, porque fíjate tú, la de, yo no sé, cientos de miles de euros que invertimos en cada operaciones que van directamente al erario público, ¿no? Más electricistas, fontaneros, decoradores, montadores, etcétera, a los que se le paga con sus correspondientes IVA, ¿no? Y que ellos a su vez pagan IRPF, ¿no? Yo hice cuentas y yo qué sé, te caes para atrás, ¿no? Y dices, coño, si yo compro 70, 80, 90 pisos al año para clientes y el ticket medio son 100.000 euros y el cliente paga una media de un 7%, algunos pagan un poco menos, otros pagan más porque sean IVA, pues imagínate, 90 pisos a 100.000 euros, el 7%. Es que yo creo que no le conviene al Estado sacar vivienda. Claro, es que está recaudando millones y millones y millones. Solo yo, que soy un pamplina, estamos hablando de millones al año si sumas todos los IVA, todos los ITPs, todos los impuestos, todos los IRPF, todos los impuestos directos, más los indirectos. Es que nada más que yo. Y cada vez que se hace una compra o una venta, pues... Claro, y plusvalías y toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, Huelva tiene esa movilidad interna que es muy interesante también. Polo químico, pues exactamente igual. El polo químico mueve muchísima gente, muchísimos trabajadores, siempre lo ha hecho. Y ahora mucho más, que también hablaremos, ¿no?, de esa perspectiva a futuro, a corto plazo, pero también es otro personal que es muy interesante porque son gente que, oye, tienen unos ingresos bastante buenos, que buscan viviendas buenas y por tanto están dispuestos a pagar más. Entonces también es muy interesante. Tienen todo ese movimiento, entonces digo, hostias, ese presente es interesante porque al final pues compramos hace 3 años pues a 1.000 euros el metro cuadrado o hasta menos, y ahora mejor estamos en 1.200, 1.300 aproximadamente, ha subido todo, más o menos entre un 12 y un 17% al año en los últimos 3 años, pero sigue siendo interesante. Pero que no es complicado, ¿no? Siempre, lógico. Es decir, yo al principio, a ver, cuando yo empecé con el curso, que había que coger más o menos, decía en el curso, rentabilidades de un 8, un 9, yo cuando empecé en Huelva hace 3 años, digo, ¿con dónde coño es? Porque no me salen las cuentas. O sea, en Sevilla ya ni de lejos, pero ya llegaba a Huelva y también me costaba. Cuando dominas dónde comprar, cómo reformar, cómo adecuar, cómo generar relaciones para comprar fuera de mercado, el 70%, 80% lo compro, todavía no está en el mercado, lógicamente. ¿Por qué? Porque afortunadamente no hay nadie en Huelva que compre más que yo. Por tanto, ¿la gente a quién llama? Pues a Víctor. ¿Por qué? Porque es profesional. ¿Por qué? Porque mira por mis intereses, mira por los demás, yo miro por él, al final ganamos todos. Al final yo soy además muy defensor de que para yo ganar no tiene que perder otro. Yo creo que si yo gano y los otros también, al final ganamos todos más, ¿no? Está claro. Entonces, bueno, pues al final no sé ni por dónde iba. El rollazo que te he contado.
Bueno, ya he hablado un rato. Ha empezado con el discurso de Huelva del Ah, político, eso, pues bueno. que, Ah, que como te di allí, va a ser el próximo alcalde de Huelva, porque la verdad que vende Huelva como ni un político lo hace, ¿no? sí. Creo que es muy importante Pues, la labor que hace. lo que estaba comentando es eso, las rentabilidades, ¿no? Que cuando yo empecé también me costaba mucho llegar a ese tipo de rentabilidades, pero ya vas dominando el sistema y lógicamente ya empecé a hacer inversiones pues ya cerca de un 10% de rentabilidad bruta en alquiler tradicional, ¿vale? Sí, sí. A mí me gusta hablar de rentabilidad bruta porque no es una rentabilidad manipulable. La bruta es la que es. Compra, reforma, gastos inherentes, notaría, registro, impuestos, inmobiliaria si lo viere, tasación, papá. Esa es la rentabilidad bruta, no es manipulable. La neta sí, porque la neta depende de lo que tú metas en los cálculos, te sale una cosa o te sale otra que no tiene nada que ver. Sí, pero que los Sí, cálculos hay que hacerlo, yo creo, siempre. siempre, siempre. No, yo digo que en tradicional, es lo que hay que hacer No, los no, en cálculos. tradicional. Cuando una operación no cuadra en tradicional, normalmente yo no ya la desecho, aunque tenga muy claro que en principio yo la quiera mejor hacer turístico, vacacional o por habitaciones, Eso ¿no? ya es Partido otra por cuestión invierno, pero eso aparte ya es otra que... cuestión. Entonces, bueno, ese presente es muy potente, pero lo importante es el futuro a corto plazo. Yo es algo que yo he aprendido también en todo este tiempo del poder de la revalorización y cómo esto después nos abre muchas vías de muchas cosas, no solo para una simple venta, sino también para mantenerla, rehipotecarla y con eso poder comprar otro activo sin ni siquiera poner dinero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese análisis de hacia dónde iba Huelva, pues vi muchos puntos que eran muy interesantes y que me hacían como inversor pues ver el atractivo que tenía Huelva frente a otros tipos de plazas en España, ¿no? Y ahí es cuando vi que Huelva afortunadamente pegó ese cambio. Yo cuando llegué a Huelva hace 19 años, te tengo que reconocer que cuando vine de Sevilla durante el primer año yo era más que hacía llorar por las noches. Porque para mí fue un cambio importante. Porque yo estaba acostumbrado a salir a las 7, a las 8 de la tarde cualquier día y verte las calles llenas. Y yo hace 19 años en Huelva, yo salía a las 8 de la tarde cualquier día y estaba todo vacío. No te cruzabas con nadie. Todo muerto completamente, ¿no? Entonces, he vivido el cambio de Huelva. Huelva mal contado en hace más o menos unos 12 años, lógicamente no esto es de un día para otro, pero vas viendo cambios, ¿no? Y he visto cómo Huelva ha ido mejorando en todos esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión urbanística, Huelva estaba completamente abandonado sin ningún tipo de proyecto. He visto cómo la ciudad poco a poco, y lo está haciendo a buenos pasos, ha ido mejorando pues grandes avenidas, reforestación de toda la ciudad, que es bastante verde, y se preocupan porque todo esté verde, esté bien cuidado y demás. La peatonización de todo el centro. Cuando yo llegué allí, todo Huelva por dentro, pasabas con un camión en la misma calle del ayuntamiento y de todos lados, ¿no? Entonces, toda esa peatonización del centro, peatonización de las partes exteriores, el reacondicionamiento de todas las plazoletas, la creación de nuevas plazas, el macroproyecto del Paseo de la Ría, que es un paseo marítimo precioso, que ya está ejecutado un 70%, 80%, ¿no? Que está potenciando Huelva como el puerto de Barcelona potenció Barcelona, como lo hizo el puerto de Bilbao con Bilbao, como lo hizo el puerto de Valencia con Valencia, como la misma Marga ha sabido reforzarlo todo, ¿no? Pues Huelva supo también de eso y en vez de darle la espalda al puerto, lo cual no es ningún sentido porque Huelva de hace miles de años ha vivido de cara al mar y a su puerto, no en contra, ¿no? Pero desgraciadamente los dirigentes en esa época pues le dieron esa espalda, ¿no? No estaba conectado lo que es la ciudad con el mar y con el puerto, ¿no? Todo eso cambió. Y ese proyectazo que ya está ejecutado un 70-80% le está dando un cambio también a la ciudad y un impulso espectacular. Y lo que se viene, ¿no? Porque ahora van a empezar lo del Muelle de Levante, que es lo único que falta de ese macro proyecto que le va a pegar un subidón a la ciudad espectacular, ¿no? Edificios públicos, privados, cómo van a soterrar la avenida para juntarla con el Parque Zafra, la marina náutica que ya está hecha en parte, puerto de cruceros de lujo, la torre de no sé cuántas plantas. Eso está potenciando ya y eso es presente. ¿Sí? No estamos hablando de un proyecto a 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, eso le está dando mucha caña. La reconversión del propio polo químico, ¿no? De un polo químico arcaico de muchísima mierda, hablando mal y pronto, a un polo más verde, entre comillas, ¿no? De energía renovable, de hidrógeno verde, una de las principales Sí. puertas a Europa de hidrógeno verde, metanol verde. El año que viene seguramente ya terminen las fábricas de hidrógeno verde y comiencen con esta de metanol verde, la más grande de Europa y creo que es la cuarta en el mundo. Todo ese cambio es muy interesante. Están entrando miles de millones de euros que están impulsando la ciudad y la provincia. No sé, a nivel minero, la tradición lógicamente de minera de Huelva estamos hablando de miles de años, ¿no? Pero hoy en día pues todas las minas están abiertas y las que se van a abrir y las que se están abriendo, esto está impulsando muchísimo la provincia. Estaba hablando hace 2 días con una empresa en el polo químico que solo esa empresa va a traer a 4.000 trabajadores a Huelva.
Está cerrando todos los pisos de Huelva. Y más que van a 4.000 trabajadores, necesitas mínimo 1.000 casas. Mínimo, ¿eh? Porque muchos de ellos también vienen con su familia y su historia. Y hay una necesidad brutal. Ahí debería estar las administraciones. No están. Bueno, estaremos los inversores. Nos tachan como buitres y demás. Bueno, Claro. por lo menos hacemos acción, metemos dinero, solventamos problemas y para adelante, ¿no? Al final hay que poner cada uno el granito de arena para ir creciendo y demás, ¿no? El tema turístico. O sea, Huelva ha vivido siempre un turismo más de eso, socioeconómico medio, medio bajo, de Sevilla, de Extremadura y de sus propios onubenses, ¿no? Todo ese turismo ha cambiado completamente, ¿no? Y ya el turismo que empieza a venir también, pues es un turismo más económico mucho más alto, ¿no? De Madrid, del País Vasco, de Europa del Norte, de Estados Unidos, de Canadá, que antes sí o sí iba a Málaga y ahora está descubriendo Huelva y está descubriendo pues toda la gastronomía que tenemos tan potente aquí, pues del cerdo ibérico, la mejor carne del mundo que tenemos en toda esta zona de Huelva, de Jabugo y demás. Nos vamos con toda la gastronomía que tenemos en el litoral, que te voy a contar yo de el atún, las coquinas, las gambas blancas de Huelva, las chirlas, etcétera, etcétera. Frutos rojos, principales portadoras en Europa y de las primeras, yo creo que del mundo, arándanos, frambuesa, mora, etcétera. Clientes que yo tengo en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos, cuando van y compran, me mandan la fotito de Huelva, Huelva, Huelva. Y eso exporta mucho. El tema minero también eso, como te está tratando mucho y ese turismo está trayendo mucho y mucho más que va a traer, ¿no? Turismo también arqueológico, histórico, cultural, que antes no se movía, porque al final ese turismo que no estaba trabajado, ¿no? Ya se está empezando a trabajar. Y eso es importante que sepamos la ciudad también que tenemos, porque creemos que tenemos una ciudad fea y una ciudad que no, es una ciudad brutal, con restos de todo tipo de civilizaciones, que National Geographic hace 6 o 7 meses creo que sacaba un reportaje de que era Huelva la ciudad más antigua de Occidente, bueno, sea Huelva, sea Cádiz, da igual, somos todos hermanos y al final es la zona, ¿no? Pero todo eso que antes no se protegía, antes era Huelva, sí, descubriendo América, ya está. Ya no hay más historia ni historia aquí, ¿no? Venga, Pues, critica un poco a Huelva. Carencias de Huelva, importante, interesante, pues mira, que hace Una, falta. una primera carencia es no creer en nosotros mismos. Eso es no solo de Huelva, sino de mucha gente. Pero Huelva, el onubense, muchas veces no ha creído, tampoco ni en su ciudad, ni en su provincia. Tenemos la provincia más protegida de toda España. Un 35% del territorio está protegido porque es parque nacional, paraje natural, reserva de la biosfera. Eso también es un patrimonio muy interesante que están trayendo más turismo y que lo valora, ¿no? Entonces, una crítica es, bueno, defender lo nuestro, defender lo que tenemos, cuidarlo, por supuesto, es decir, esto no es viva la pepa, vamos a urbanizarlo todo y nos cargamos la virginidad y las cosas tan preciosas que tenemos. Es decir, no hay que tener miedo a las cosas hay que hacerlas de forma responsable, ¿no? Y bien hecha, pero ese es un punto que tenemos que mejorar y que creo que nos impulsa y demás, ¿no? Porque, bueno, lo que has dicho anteriormente, ¿no? Un sevillano defendiendo Huelva y amando Huelva y trayendo millones y millones de ¿No te lo han inversión propuesto, no? y ¿No te han demás. propuesto nunca? Sí, sí me lo han propuesto, pero no, ni de coña. Ni de coña porque no vas a poder hacer las cosas como a ti te gustarían. Está todo manipulado. No puedes hacer nada. Entonces, a nivel político. Entonces sería reventarte al completo, quemarte al completo y no poder ayudar como a ti te gustaría. Al final no llegas a la gente. El cambio, la gente se cree que el cambio está a nivel macro, que el cambio es de los políticos, las instituciones, porque tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que Esperando. cambiar nosotros, uno a uno. Uno a uno, ahí es donde está el poder. El poder estar en uno mismo y en la individualidad. Ahí es donde se cambia absolutamente todo. Es como los propios hábitos que tenemos en nuestra vida. Creemos que para mejorar algo tenemos que cambiar todo, toda la estrategia, todo al completo. Y a lo mejor simplemente cambiando una tontería es lo que va desembocando al final el cambio en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un punto a tener muy en cuenta. El AVE y Ese es el otro punto el otro que yo le punto. digo a los inversores y a los que están interesados en invertir cuando les hablo también de la parte negativa, entre comillas, ¿no? La más débil. Eh, por suerte o no suerte, Huelva ha sido la gran olvidada y la que ha estado en una esquina donde tampoco se le ha echado mucha cuenta. Afortunadamente, oye, es lo que precisamente ha hecho que Huelva tenga esa virginidad, tenga esa potencia y a nosotros además pues nos cojan esta posibilidad también de poder hacer cositas muy interesantes, ¿no? Entonces, ese punto es cierto que Huelva a nivel de infraestructura está mucho más cortita, sobre todo porque las infraestructuras que tenemos son muy malas y los proyectos a futuro son más difíciles. Pero aún así, lo importante es que a nivel de inversión ya nos interesa. Si todo lo que venga, pues mucho mejor.
Pero bueno, también hay avances, es decir, todo no está completamente quieto. El AVE ya se lleva 50 años reclamando. Ya hoy en día, pues por lo menos está aprobado, hay unos proyectos, están en redacción. No será una realidad hasta dentro de 8 años, 9, 10, los que sean, pero lo será. Y eso es determinante. Es decir, si ahora es espectacular y tenemos absolutamente todo, imagínate cuando encima tengamos AVE que nos conecte con el resto de España, con Sevilla en 20 minutos, con otros 20-25 minutos en el Algarve, que es la primera que se quiere también conectar y potenciar, pues imagínate, ¿no? Entonces, además nosotros como inversión que tenemos visión a corto, medio y largo plazo, imagínate pues esas inversiones de inmuebles comprados ahora en 80, en 100, pues que dentro de 8 o 10 años pues sean 200, 250, 300. De acuerdo. Víctor Manuel, siempre quiero ejemplos prácticos y ayudar a las personas que nos siguen en ver algo palpable. Es decir, vamos a invertir en Huelva. Contacto contigo, Víctor. Claro, me tienes que tienes que ver qué es lo que yo quiero, qué fondos o Sí. cuál es mi propósito a futuro y demás. ¿Vale? Pero Huelva es accesible, ¿a qué precio? ¿Cuál es el ticket medio de Huelva? Bueno, pues sí, lo primero que hago es, yo tengo una reunión con el interesado, generalmente en videollamada, porque muchos de ellos son de fuera, ¿vale? Donde analizo toda esa cuestión. Dependiendo de su perfil, será más interesante un piso tipo de inversión, que a lo mejor el ticket total de lo que es la compra, reforma, adecuación, gastos inherentes y todo son 85, 90, 100, 105. Pero hay otros, por ejemplo, que lo mismo es más interesante otro tipo de activos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen una empresa y pueden invertir a través de la empresa, o resulta que no tienen por qué invertir para ganar más dinero para llegar a final de mes, sino simplemente lo que quieren es una inversión que les capitalice o les patrimonialice, mejor dicho, y por tanto a lo mejor es más interesante meterte en un activo vacacional turístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos viendo cuál es el más adecuado a nivel también fiscal. Yo tengo, por ejemplo, clientes que tenían muy claro, por ejemplo, meterse en algún vacacional o en algún habitacional, ¿no? De tema de habitaciones, piso compartido premium, etcétera. Pero tiene un IRPF brutal, de un Brutal. 45, 47%. Entonces, cuando le haces las cuentas, dice, mira, está claro que este piso está muy bien, que te vamos a conseguir un 13, 14, 15, 16% de rentabilidad bruta. Maravilloso. Y al mes le vamos a conseguir 1.400, 1.500, 1.800 euros al mes. Pero coste de delegación, porque normalmente un piso con 5 habitaciones te da el trabajo de 15 en tradicional. Entonces, es muy difícil que lo lleves tú. Normalmente, para que esté bien, te lo lleva un profesional que además también va a conseguir que le genere más, ¿no? Entonces, coste de delegación, un mayor mantenimiento, más desocupación, porque siempre hay más transeúnte eso de la gente que sale, que entra y demás, y el tipo fiscal. Digo, no te salen las cuentas. En vez de 1.500 euros, lo ponemos en tradicional. Por este piso podemos llegar a conseguir 950. Como te beneficia de este tipo de reducciones, menos mantenimiento, menos gestión, menos no sé cuánto, ganas lo mismo o más que de la otra forma. Sin partirte Sí, la cabeza, sin sí. inseguridades, ultra escalable. Lo hacemos bien. Un piso bien trabajado, en tradicional, lo normal es que no te llamen en todo el año. Si lo trabajas bien, si lo haces con la concepción antigua de yo rento el piso este porque está todo reventado, le pongo todos los electrodomésticos de sexta mano, cuando se rompe algo le pongo allí un esparadrapo y listo, pues obvio que al final el inquilino te va a llamar 27 veces al año, ¿no? Pero si hacemos las cosas bien, que no tiene por qué ser cara, sino simplemente bien, pues lo mismo a lo mejor te llama una vez al año y es para felicitarte las navidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final todo eso hay que tenerlo en cuenta. De acuerdo, Víctor Manuel. Venga, queremos invertir en Huelva, como he dicho anteriormente. Eh, a día de hoy, 2025, prácticamente ya finales de año, Sí. ¿cómo ves ahora mismo mejor ahorrar, seguir invirtiendo, mejor invertir ayer, como se suele decir, capitalizarnos un poco más? ¿En qué momento de la hora crees que nos encontramos a día de hoy para una próxima crisis? Vale. El ticket total, como yo te he comentado, en el producto normalmente que más se trabaja en el mundo de la inversión, que son buenas rentabilidades de alquiler tradicional, en torno al 8,5, 9,5%, dependiendo de si es un primero o un cuarto, si hay que meterle más o menos de reforma, ¿vale? Que podemos cerrar en torno a 85, 105 de ticket total. Lo podemos conseguir además en zonas, entre comillas, 2,5 aproximadamente. Es decir, son zonas de barrio, pero con buenas proyecciones a nivel urbanístico, con buena gente, gente solvente,
que pasan nuestros seguros de impago y que por tanto es escalable y demás. ¿En qué momento nos encontramos? Es evidente que todo ha ido subiendo mucho y en estos últimos 3 años ha ido subiendo todo lo que hemos comprado entre un 12 y un 17-18% al año. ¿Se prevé que haya bajado o no? Pues lógicamente no tenemos una bola de cristal que vayamos a saberlo y al final hay determinadas variables no controladas que puedan afectar. Pero es cierto que si nos vamos a una hipótesis la más negativa que pueda pasar de un bajón de un 10% al año, que si te vas a las estadísticas, eso es extremadamente difícil que ocurra, yo le hago normalmente las cuentas al inversor del siguiente modo. Si tú dejas de invertir y estás perdiendo pues en alquiler una media de 800 euros mensuales, al cabo del año estamos hablando de pues 9.000 y pico de euros, ¿vale? Entonces, normalmente, si estás en un ticket de una compra de una vivienda, que suele ser 70, 75, porque ya he dicho el ticket total, que sumándolo todo, vamos a suponer que esa vivienda dentro de un año, en el peor de las hipótesis, haya bajado un 10%, de 75 son 7.000. Es decir, en el peor de los casos, si tú haces las cosas bien, lógicamente, estás perdiendo 8.000 y pico de euros de ingresos. Por tanto, estás esperando para el año que viene, lo mismo con suerte, comprar un 10% más barato y has perdido la capacidad de generar esas rentas durante un año, que al final es, como poco, pues lo que te vas a ahorrar. Es decir, no has ganado nada. Si a eso añades el coste de oportunidad, de que hoy en día pues compras un inmueble y se va revalorizando además durante todo este año, actualmente pues ese no merece la pena en líneas generales. Aparte, cada vez somos más viejos, por tanto menos hipotecables, en años, en condiciones, en posibilidades. Por tanto, si en la estrategia vamos a tener en cuenta el apalancarnos bancariamente, obviamente cuanto antes mejor, porque después, lógicamente, vamos a tener acceso a peores hipotecas. Entonces, todo eso es determinante, pero sobre todo es determinante a un nivel ya que asusta cuando ya lo ves todo un poco más a nivel macro y lo ves todo a 2 años, 5, 8, 10, que ahí es donde cambias. O sea, yo garantizo a cualquier persona que en 10 años la jubilo. A cualquiera. Fijaros, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Bueno, Pues en 10 años la jubilo. vamos a coger este Ahí está. corto. Sí, Venga, explica un poquito. Pues, Documenta lo que estás comentando ahora mismo de que a 10 sí. años. Yo garantizo a cualquiera persona que en 10 años lo jubilo. Es decir, le consigo por ingresos de los inmuebles pasivos en alquiler la misma cantidad al menos que lo que esté cobrando actualmente en su trabajo, en su oficio, en su profesión. Es decir, una persona que esté ganando 1.500 euros, si lógicamente me echa cuenta, si yo le digo las cosas y las hace todo al revés, pues obviamente no. Pero si hacemos una estrategia con sentido, no es ninguna locura ni una cosa, en 10 años va a generar con ingresos pasivos de las inversiones que hayamos hecho en esos 10 años, al menos 1.500 euros ya después de impuestos al respecto. Si me pones el ejemplo de una persona que esté ganando 7.000 euros, exactamente igual. Pero al final es lo mismo, va acorde al final a nivel la de ingreso necesidad y al nivel. de inversión. Y eso es simplemente orden, es orden. Es decir, oye, ¿qué yo estoy gastando aquí que no es absolutamente indispensable? Vale, ¿cuál es mi patrimonio actual? ¿Cuál es mi nivel de deuda? ¿En qué me puedo endeudar? Haces ese estudio y vas viendo los errores, entre comillas, que estás teniendo en determinados conceptos. Vas corrigiendo esos errores y ahora hacemos estrategias de inversión, lógicamente. Y vas invirtiendo. Dependiendo de ese poderío, lógicamente podremos comprar una al año, o 2, o 3, o una cada 2 o 3 años. Pero al final, para generar eso, no es tan complejo, ¿vale? Al final es buscar, una persona que gana 1.500 euros tiene un IRPF bajo. ¿Qué haríamos? Pues trazar una estrategia para comprar inmuebles de alta rentabilidad, porque el IRPF que tiene es bajo. Está pagando a lo mejor efectivamente un 20% al final. Pues si oye, pues en vez de irme a un tradicional, voy a hacer un alquiler por habitaciones. Me voy solo a una vivienda y lo que resulta es que compro una vivienda que tiene ya mejor 4 habitaciones o 5 y le puedo sacar una sexta o séptima y de esa forma solo ese inmueble me va a generar 1.700, 1.800 euros. Que después limpio, pues a lo mejor son 400, 500 euros, 600 euros. Ya tienes una operación y la hacemos mejor de aquí a un año. Dentro de 2 años, 3 años volvemos a hacer otra y así. O sea, al final vas viendo. Una persona que gana mucho dinero, 7, 8.000 euros, tiene un IRPF más alto. La estrategia es diferente. Alquileres tradicionales, donde fiscalmente es muy interesante y puedes trazarlo. O estrategias de alta rentabilidad dentro del tradicional. Por ejemplo, yo hago mucho el comprar un inmueble y transformar el inmueble en varias viviendas, por supuesto. Viviendas plenamente habitables y maravillosas. Es decir, no estoy hablando de cuchitrí, de cosas malas, ¿no? Pero coges Comprando el un piso, pegado. claro. Bueno,
date cuenta que son inmuebles antiguos. Por tanto, no tienes que cumplir la normativa de todo actual porque son inmuebles antiguos. Simplemente hacemos una reestructuración del interior y, por supuesto, todas tienen su ventilación, tienen sus cocinas, tienen sus baños, tienen todo al respecto. Pero, por ejemplo, coges un piso de 80 metros cuadrados y sacamos mejor 2 apartamentos. En vez de alquilarlo, habitación 1, 2, 3, 4, pues alquilamos apartamento derecha, apartamento izquierda. Tiene un hall de entrada y después de ese hall de entrada tiene sus dos puertas independientes, ¿no? Sí, Y un cada una estudio. de ellas pues tiene su cocina con su salón, con su habitación y con su baño, ¿no? Porque no todo el mundo quiere compartir, lógicamente. Entonces, de esa forma, ¿qué hacemos? Meter en el mercado una necesidad que tiene. El mercado no tiene viviendas de una habitación y hay mucha gente que no quiere compartir. ¿Qué hacen? Pues le damos una vivienda que tenga una habitación, que tenga 2 habitaciones, que cumpla con sus necesidades y él está contento y nosotros podemos mantener una rentabilidad de un 10, 11, hasta 12% en alquiler tradicional y demás, ¿no? Y por supuesto plenamente legal. Otra cosa es que después queramos segregar en fincas registrales diferentes. Ahí ya sí tienes, lógicamente, que cumplir con toda la normativa actual porque ya son inmuebles nuevos, ¿vale? De acuerdo. Una de las preguntas del millón. ¿Dónde encuentra Víctor Manuel esas viviendas de rentabilidad? Porque obviamente si se pone en contacto contigo es porque el cliente, inversor o no inversor, Ujú. no encuentra. Pues mira, Huelva es muy redondita y casi cualquier punto nos vale. Porque afortunadamente de un punto a otro se tarda poco. Lo que con esto me refiero es que casi cualquier sitio nos vale casi para cualquier perfil. Obviamente en un punto o en otro tenemos un perfil más determinado. Por ejemplo, estudiantil. Pues obvio que va a necesitar o va a priorizar, mejor dicho, las viviendas que están junto al campus universitario, toda esa zona que se le conoce como Fuente Piña y demás, Mm. ¿no? Por ejemplo, Isla Chica, pues también es una especie de segundo centro de la ciudad. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo ahora, ¿no? También lo piden mucho a nivel estudiantil porque están cerca al final de la universidad y cerca también del centro. Pero como es pequeña y hay mucha demanda, pues al final casi cualquier sitio vale. Lo importante es saber en qué calle no comprar y por qué. Yo antes al principio me pateaba muchísimo toda la ciudad e iba por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada, para ver, respirar, para escuchar, ¿vale? Ya hoy en día es que casi que tengo un piso en casi cualquier calle de la ciudad. Entonces ya no me hace falta tanto, lógicamente, ir. Pero eso es un consejo que le doy a todo inversor. Al final es que vaya y que lo viva, ¿vale? Que patee la Que lo calle. patee de la calle, que hable con el carnicero, que se tome una cervecita con él, que a ver cómo tal está. Cuando visitamos la vivienda, llamar puerta por puerta, el que te quiera abrir y demás, porque te abra, el que no, no pasa nada, no pierdes nada. Hablas con la señora mayor que está deseando hablar contigo. Oye, mira, que lo mismo quiero comprar esta vivienda, ¿qué tal se vive aquí? Nos tomamos un café, se lo invitas. Esa mujer le va a entretener toda la mañana, esa es una maravilla, y te va a soltar hasta los calzoncillos que se pone el de arriba. O sea que es muy interesante, ¿no? Ese Pico y consejo que pala. le puedo dar. Ayer lo nombrábamos aquí otra vez y pico y pala. Que al final no es otra historia. Al final el inversor novato tiene que llamar puertas, hablar, estar en la cafetería, tomarte un café, Claro, sí. tener oídos finos, escuchar y aprender de todo. Claro, el camino se hace al andar, lo que hemos hablado anteriormente. Hasta que tú no lo andas, no vas a ver de verdad los obstáculos que hay y cuándo bajas y cuándo subes, ¿no? Bueno, está claro que el ticket mínimo llega un momento, visto Manuel, que cada vez se pone más elevado. Sí. Tiene otro tipo de clientes, Víctor Manuel, que compra otro tipo de activos, que no estamos hablando entre 80 y 105, sino estamos hablando de 200, 300. Huelva, no sé exactamente hasta qué ticket de venta máximo tiene. Pues mira, a ver, el ticket máximo que yo estaba viendo cositas es 1.000.000 euros, 1.200.000, Pero hablamos de. pero ya normalmente son activos que dedicamos para alquiler vacacional turístico. Tengo 2 empresas, una es Castillo Stay Advisor, que es la que asesora este tipo de inversión más rentable, más normal, entre comillas, ¿vale? Y nosotros hacemos todo ese servicio integral, ¿vale? Y después tengo una segunda empresa que es VM Lux Real Estate, que se dedica a los activos más de lujo, de alto standing o con características únicas en casi cualquier parte del mundo. Porque tengo lógicamente los sistemas montados para poder gestionar algo, aunque esté en México, esté en Miami, o esté en el norte de España, o esté en Marruecos, etcétera. Lógicamente, aquellos mercados que yo voy a operar es porque tengo gente de confianza. Y afortunadamente, haber gastado mucho dinero, lógicamente en relaciones e informaciones, pues me permiten poder abrir mercados con excelencia, con seguridad y demás. Si no, no lo hacemos. Eso principalmente está montado sobre todo para cuando ya tengo varios clientes, que ya tenemos 10, 12, 15, 20 propiedades en España.
Entonces dice, oye, pues vamos a poner los huevos en otra cesta, no vamos a hacer todo aquí. No porque lo de fuera sea mejor, repito, no es porque aquello brille más que aquí, sino simplemente es porque, oye, primero, no vamos a poner todo aquí por si resulta que pasa algo y demás, sino también porque, oye, también vamos a divertirnos, que la vida es solo y exclusivamente para experimentar y divertirte, no vamos a perder el norte, ¿no? Al respecto, entonces, oye, vamos a hacer también otras cositas, nos divertimos, y no solo hacemos cositas aquí, ¿no? Entonces, ese activo, lógicamente, que yo te comento, la única forma de rentabilizarlo es a nivel turístico vacacional. Que yo, por supuesto, quiero centrarme mucho en Huelva, porque ya sí tenía varios proyectos para meterme fuera, que yo he ido parando, porque digo, mira, me apetece centrarme en Huelva y sacar proyectos chulos al respecto. ¿Por qué? Por el potencial que te he comentado anteriormente. Toda esa gente de alto nivel adquisitivo está empezando a venir a Huelva. ¿Por qué? Porque lo tenemos absolutamente todo. Y ahí vuelvo a comentar, yo creo que somos prácticamente la única plaza que tenemos absolutamente todo. Entonces, el que antes iba a Málaga ya está en su radar Huelva. Por muchas razones. Yo he hablado con algunos de ellos que antes vivían en Málaga o en Marbella y se están yendo de allí. ¿Por qué? Porque ya no solo aquello es un despiporre de precio e incluso de muchísima gente. Porque el que tiene pasta también quiere estar tranquilo y no estar todo lleno de gente, ni con los peligros que supone ese tipo de zonas donde hay multitud de mafias rusas, chinas, de todos lados. Entonces ellos mismos no están seguros. ¿Qué están haciendo? Venirse a Huelva. ¿Por qué? Porque afortunadamente aquí pueden vivir tranquilos. Es una zona que tenemos pues, el máximo sol de toda España y por tanto de toda Europa. Es muy seguro, que es algo que yo tampoco le llama mucho la atención y que he aprendido también por los ojos de mis inversores, ¿no? Que han venido y han dicho, oye, esto es que es una maravilla, ¿no? Las marismas que tenemos, la gastronomía, la cultura, la tranquilidad, las conexiones, al final, todo eso, ¿no? El Algarve, por ejemplo, ¿no? Una zona preciosa Totalmente. que me encanta de Portugal, ¿no? Pero es que todo eso ha subido un precio disparatado. Es que estamos hablando que hace 6 7 años te compraba un apartamento en 50.000 y ahora ¿cuánto te cuesta? 220, 250. Hablando Entonces, todo ese turismo y esa inversión está viniendo a Huelva, porque es la continuación natural del Algarve. Por eso la segunda cadena hotelera más grande de Portugal está comprando hoteles aquí. ¿Por qué? Porque sabe lo que viene, ¿no? Málaga. Málaga a nivel nacional puede ser la tercera ciudad más Sí, importante, ¿no? sí, sí, ahora mismo de hecho es la más cara. Yo creo que es la tercera, me refiero. Sí, sí, sí. Ya está a un nivel brutal, ¿no? Me han pasado cositas para ver, fuera de mercado también, y que tengo que analizar y demás hasta qué punto interesa o no. Porque lógicamente hay unos cuantos fondos, tanto viviendas ocupadas, que de momento no he querido meterme demasiado, aunque tenemos proyectos y tenemos cositas, y también vivienda desocupada, ¿vale? Te iba a preguntar por ello, por el tema de la ocupación. Sí, Manuel compra mucha ocupación, no compra. El perfil de inquilino también, porque al final es un servicio que, o una tranquilidad que le tienes que dar de respaldo sí, cuando compras viviendas ocupadas, porque claro. eso entramos ahí ya en otra ecuación. Ahí entramos en lo que yo he comentado. Yo porque entré en la inversión inmobiliaria, porque vi que era bastante segura y que prácticamente casi todas las variables son controladas por nosotros. Entonces, lógicamente, el comprar algo ocupado ya es una variable no controlada. Sí controlable en ciertos parámetros, pero desde luego no controlada. Entonces, cuando nosotros compramos activos inmobiliarios ocupados y demás, lo primero que se hace, lógicamente, es una subrogación en el proceso judicial que ya hemos analizado previamente en cómo está. Es decir, no es lo mismo entrar en un inmueble que todavía no hay ni una demanda, ¿vale? A un procedimiento donde incluso ya hay fecha de lanzamiento. Ya son cosas, parámetros diferentes, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, analizamos todo ese proceso judicial. Normalmente lo que hemos estudiado y hemos entrado ya tienen los procesos muy avanzados y a lo mejor si seguimos el proceso judicial, pues estamos hablando de 4 meses, 5, 7 meses de posesión, ¿vale? Y después, paralelamente a ello, pues está la paralela amistosa donde intentas llegar a entendimientos con el ocupa para tomar posesión de la misma. Y al final ahí es analizar qué necesidad tiene, por qué estás aquí, qué necesitas, que si yo te encuentro esto para allá, para acá, llegar a acuerdos económicos e ir viendo. ¿Por qué? Porque yo como abogado lo que menos quiero precisamente es depender de un proceso judicial. Un proceso judicial lo mismo tarda 6 meses que tarda 2 años. Esto es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de cada juzgado, de cada partido judicial. Y después de cada juzgado, no lo mismo juzgado número 1 que el 4, que el 3, que el 7. Y después de cada uno de ellos depende de cada funcionario. Porque cada uno son el negociado, tal, tal, tal. Entonces, si te cae un negociado que resulta que el muchacho, por lo pobre de él, está siempre enfermo, se te queda parado. No es que venga otro a retomarlo. ¿Por qué? Porque es el que lleva a él. Ya cuando hay cambios es porque a lo mejor hay una persona que se va a pegar 2 años de baja. Entonces sí. Pero todas esas variables no me gustan. Entonces yo, tema juzgado, prefiero, ya tengo más ¿Qué, experiencia, qué empiezo a porcentaje, retirarlo. qué porcentaje, visto Manuel, entra el nivel de ocupación a la hora de comprar para inversores? Yo muy poco. O sea, yo he ocupado un 0,5%.
porque nunca lo he visto realmente atractivo. Generalmente, la mayoría de contactos te van a dar inmuebles ocupados a un 20% de descuento, en líneas generales. Cosa que para mí es ridículo. Es decir, yo no miro nada que no sea al menos un 50. Y creo que menos, porque Que creo es que ahora mucho, mismo la mucho ocupación menos. está casi a precio de mercado. Sí, sí, hay muchas veces que ni eso, que no tiene ni sentido. Entonces, cuando yo lo analicé, todo lo que me ofrecían, digo, mira, para empezar a hablar tendría que ser un 50. Porque a los precios que tú me estás dando, me voy a la vecina de enfrente y se lo compro casi lo mismo. Digo, entonces, ¿dónde están los parámetros por los cuales yo tenga un Un beneficio. beneficio, algo que me incentive a llegar a esto? Entonces, cuando voy analizando todo, digo, pierdes el coste de oportunidad, pierdes el control de una inversión, la inseguridad de que aunque tú hayas podido llegar a entrar en el inmueble porque te lo haya enseñado, al final, sí, eso es como está, pero tú qué sabes si antes de ir se le prende fuego. O sea, son cosas variables que al final no las vas a tener nunca. Entonces, para yo debatir algo, mínimo tiene que ser el 50% del inmueble. ¿Qué le ocurre? Que la mayoría de las veces es un 20%, un 15%, un 20%, a veces como mucho un 30%. Entonces, yo hago mover el dinero de una forma mucho más rentable que comprar algo simplemente por ese precio más bajo que después hay todas esas variables no controladas. Además de que cuando compras cosas ocupadas te estás quitando la posibilidad de apalancarte, porque Sí, tienes que comprar lógicamente no te van a volumen. dar. Totalmente. Ojo, que la financiación bancaria no solo es la compra, también después compramos, reformamos, hipotecamos mucho, tasamos mucho más alto y recuperamos inversión. Por eso al final, dependiendo de La la estrategia. estrategia, es más interesante antes o después. Muchas veces me lo preguntan, ya sea alumnos de la formación o ya sean clientes. Oye, ¿y la hipoteca? ¿Las hipotecas sí o no? Digo, a ver, depende de cada cosa. En líneas generales, hipoteca sí, cuanto más mejor en porcentaje y en años. Pero depende. Si resulta que nuestro perfil ya es más difícil para obtener muy buena hipoteca y la hipoteca que nos van a dar es una hipoteca de un 70% en condiciones malas, nos esperamos, ahorramos 6 meses, un año, 2 años y compramos en hipoteca. De esta forma, compramos en 70, gastamos 20, son 90, pero tasamos en 150. Nos dan el 70%, 150, hemos recuperado la inversión. A veces más, a veces un poquito menos, pero normalmente recuperamos inversión. O lo que hacemos es hipotecar esta y otras 3 que compramos. Esas 3 que compramos conseguimos un 80% de financiación sobre las que compramos. A veces incluso 90, dependiendo si el perfil es bueno el del inversor. Entonces, nos dan el 80 y sobre el 20 que nos falta, más los gastos para la compra, hipotecamos esta de aquí y compramos 3, 4 propiedades sin poner un céntimo. Entonces, al final es ver cuándo es más adecuado para ello. Bueno, Víctor Manuel, lleva una vida apoteósica. Joder, me ha dado la cuenta. Eh, en este canal, aunque hablemos de inversión y de emprendimiento, a mí me gusta también comentar el tema del estrés, el tema de la ansiedad. ¿Cómo lo gestiona Víctor Manuel? Bueno, mira, lo gestiono habiéndome diseñado la vida haciendo lo que me gusta. Es decir, yo no necesito vacaciones ni viajes porque mi día a día me da exactamente lo que yo quiero. Entonces, yo soy muy también de poner las pilas a la gente para que reflexionen en dónde están y hacia dónde quieren ir. Que lo importante no es ni lo que tenemos ni lo que hacemos, sino lo que somos. Entonces, mi trabajo es darle también esa torta un poquito y decir, oye, pero ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿No? Entonces, yo como disfruto la vida, eso es levantándome cada mañana con ganas. Y yo afortunadamente me he podido diseñar, no sin dificultades, por supuesto, la vida pues levantándome con ganas cada día y con ilusión de a ver qué puedo hacer hoy, cómo puedo ayudar a la gente, cómo puedo ayudarme lógicamente a mí y a mi gente, ¿no? Entonces, para mí es fundamental. El problema, la gente está muy equivocada y a lo mejor también quieren invertir para dejar de trabajar. El trabajo es una bendición. Todos necesitamos trabajar. El problema es cuando identificamos el trabajo con aquello que tenemos que hacer sí o sí para ganarnos el dinero. Ahí es el problema. El problema no es el trabajo, sino dedicarnos a algo que no nos gusta, que no nos llena. Muchos dirán, es que es muy fácil decirlo, que yo soy el primero. Yo soy el primero que me levantaba por la mañana muerto. Aunque me gustaba ejercer la profesión, y ayudar a la gente, pero al final te encuentras con el muro día a día y con los problemas y con una clienta que resulta que se le fallece el marido en la ducha porque le da un derrame cerebral y se queda viuda, y ahora cuando vamos al seguro le dice el seguro que no le paga, el seguro de vida, porque resulta que incumplió al rellenar el cuestionario de salud. Y dices, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Y estudias el proceso, pero es una demanda y en vez de ganarlo se pierde. Y encima condenan a la viuda a, no sé si eran A las costas, ¿no? 20, 30 mil euros de costas. Una viuda que no llega ni para comer, que ha tenido que estar todos estos meses atrás comiendo por la familia, ¿no? Eso te come por dentro, ¿no? Entonces, yo sé lo que digo. Y yo sé lo que es que llegue un domingo por la mañana y ya te empieza a doler el estómago. Pues dices tú, me cago en la puta, otra vez el lunes y trabajar, y los juzgados y las administraciones públicas y el no sé cuánto.
Pero entonces yo reflexioné y digo, oye, ¿esto es lo que de verdad quiero? ¿Esto es lo que me mueve? Entonces yo me he diseñado la vida de esa forma, de intentar que ese día a día, pues coño, sea divertido. Al final la vida no es una lucha. Si tú la conceptualizas como lucha, es una lucha. Pero si tú la conceptualizas y ves las cosas de otra perspectiva, son de otra perspectiva. Al final tenemos en la vida aquello que nuestros pensamientos dominantes tenemos en la mente, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y después mucho trabajo día a día. Al final yo llevo un año y poco con mucho también de desarrollo personal, de mindset, de formaciones también al respecto para potenciarlo eso. Porque yo a lo largo de mi vida he llegado más o menos a eso de una forma inconsciente. Pero el ser consciente de cómo funcionan las cosas, cómo conseguirlas, cómo todo cambia en uno mismo. Muchas veces queremos cambiar a las personas no van a cambiar. Cambia tú. Y cambiando tú cambias a los demás. No a los demás, sino a la perspectiva, a los momentos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí mis amigos y yo saqué también redes sociales, que es @victoriosos al éxito, se llama, siguiendo el juego de Víctor. Lo que intento compartir precisamente es eso, es lo que yo he conseguido en mi vida, cómo lo he conseguido y cómo día a día trabajo, aprendo y comparto para aquel que, oye, se siente identificado o que quiera intentar, pues, le ayude en algo, pues, oye, maravilla. Se ayuda a 2, a 4, a 7, pues, bueno. ¿Cómo es victorioso qué? Victoriosos al éxito. Como me Bueno, llamo Víctor, pues victoriosos al éxito. victoriosos con arroba. Eso es @victoriosos al éxito, tanto en YouTube como en Instagram. Y eso es lo que comparto. Al final lo que soy yo. ¿Yo qué soy? Pues mindset, ¿qué soy? Inversiones, ¿qué soy? Bueno, fitness, ¿qué soy? Pues papá. Pues al final trasladar pues mi día a día un poquito para que la gente, oye, pues, se siente identificado. Pues eso al final también te llena mucho. Que la gente te escribe y te diga, oye, pues me pasa también esto, me ha ayudado. Libros, por ejemplo, que me han ayudado en la práctica, que me siguen ayudando. El tema de hábitos, que es fundamental al respecto, ¿sabes? Seguir, yo me levanto siempre bastante temprano, no por productividad. La gente, por ejemplo, cuando dice, yo normalmente casi todo el año me levanto 5, 5 y media. Ahora un poco más tarde, porque yo siempre quiero al menos 7 horas dormir, porque es fundamental, ¿no? Esto de dormir 5 horas y estoy maravilloso, le pasará al 1% de la población. Al 90% necesitamos al menos 7 horas. Y habrá otro 1% que necesite 8 o 9. Pero levantarse temprano, ponerme a leer libros de mentalidad positiva, filosofías, culturas, abrir un poquito la mente y trabajar. Y después, pues, tema de físico, ¿no? De gimnasio, deporte que te guste, etcétera. Eso, temprano hacerlo, eso no es una cuestión de productividad, no es porque sea más productivo, simplemente porque es un momento para ti. Es un momento donde nadie te molesta, el universo está callado y es como hay otra energía, otra cosa diferente, ¿no? Y eres capaz, pues, de priorizarte. Además, cuando tú empiezas el primer día y lo más importante eres tú, de ahí nace esa claridad mental. Si tú determinas un exitoso a lo largo de toda la historia, el punto común es la claridad mental. Sabía hacia dónde iba. Cuando tú sabes hacia dónde vas, ya sabes el plan y por tanto persiste. Lógicamente esto hay que hacerlo día a día, porque claro, si no lo hace yo soy el primero. Por eso me levanto todos los días temprano, todos los días me pongo a leer, porque si no lo hago, soy el primero que pierde el camino, ¿no? Yo Eso siempre digo, perdona, siempre digo sí. que hay que saber lo que no quieres. Y sabiendo lo Es, que no quieres, es una de las cosas por lo que la gente se cree que el fracaso no existe. Porque en el fracaso es donde hay una semilla de éxito equivalente o superior. Eso es lo que nos hace crecer, mejorar y evolucionar. En esas pérdidas, en esos problemas. Y después el tachar una cosa como negativo, no las taches. Las cosas son, no son ni buenas ni malas, simplemente son. Te pongo, por ejemplo, uno de los vídeos que subí a YouTube hace ya tiempo, ¿no? Ahora 2 o 3 meses. Es que perdí 250.000 euros y la capacidad de facturar como 300 o 400.000 euros más, y es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. ¿Por qué? Porque es lo que me hizo cambiar el chip de, oye, yo no quiero seguir siendo abogado que al final no depende mis servicios de mí. Porque pedí 250.000 euros, que ese es el trabajo mío y de mi hermana que tengo trabajando en el despacho conmigo en ese ámbito de 4 o 5 años de trabajo. Más 500, 600.000 euros de un montón de demandas y macrodemandas a entidades bancarias, historias, que las paralicé porque digo, el sistema no está preparado para esto, porque engañan a la gente, ¿no? Es pasta a mansalva, que además yo para poder defender los derechos de mis clientes tuve también que hipotecarme, entre comillas, para poder mantener el despacho durante todos los años, porque claro, una criatura que el banco le debe 1.000 euros no se mete en jaleo, porque dice, me cuesta más collar que el perro, ¿cómo se mete el jaleo? Si yo le digo, oye, yo te lo llevo, si se pierde no te cobro nada, ¿no? Pero claro, eso te hace que tengas que pedir 200.000 euros para poder mantener el despacho en los 4 años que tarda el proceso, ¿no? Entonces, las cosas pasan y lo malo es el juicio que nos hacemos sobre ellas.
Y ahí, ¿por qué? Porque normalmente sufrimos mucho más en nuestra imaginación que en nuestra realidad. Empezamos a darle vuelta de, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Nada es tan grave, nunca pasa nada. Y lo que hay que quitarse son tantos miedos. Hacer las cosas, pues eso, con pasión, con ganas y ya está. Y para adelante. Muy bien, Víctor. La verdad que brutal. No sé qué edad tiene, no sé si la quieres compartir, a mí me da exactamente igual, Sí, pero tiene ya 41 tacos. Es brutal, 41, la verdad que sí. pero tiene una experiencia de cuántos años. Claro, date cuenta que yo nunca he repetido ningún curso, la carrera la saqué del tirón, entonces yo ya ni me acuerdo la edad que tenía cuando empecé a ejercer, pero muy chico. Y después, como trabajé en el despacho de mi tío, una cosa que sí tengo que agradecerla es que desde el primer día me dio la máxima responsabilidad. O sea, yo desde el primer día me decía, hostia, esto es un tema complejo, no sabemos, ve a hablar con un juez. Esto no sé cuánto, hay que hablarlo con los clientes, ve con los clientes. Tenemos también un departamento de administración de fincas, que yo nunca lo llevaba, pero sí iba representando al despacho en muchas reuniones, ¿no? No sé, cuando vas a una reunión de propietarios, lo mismo te encuentras 5 propietarios que te encuentras a 28. Y esos propietarios hay de todo. Hay un amo de casa, hay un panadero, pero también hay magistrados, hay abogados. Y eso también te curte mucho, ¿no? Entonces, claro, yo me planté con 17, 18 años de ejercicio de la abogacía que parecía que tenía 40. Porque, claro, del primer día ha sido muy constante. Ojo, que también todo eso me lo lleva yo a las entrañas. Es decir, cada vez que mi tío me decía, ve para allá, ve para acá, del otro, me lo comía yo y lo he sufrido. Pero es el camino hacia conocerte. Y lo que tú has comentado anteriormente, la forma mejor de conocer quiénes somos es conociendo quiénes no somos. Por eso el objetivo que tenemos en esta vida es experimentar las cosas. Una vez las experimentas, tú te das cuenta si eso va contigo o no va. Ahora, si tú no experimentas, si tú no accionas, al final es que tampoco sabes quién eres. Y por eso es fundamental experimentar. Si estamos solos en la vida para esto, esto es un videojuego. Exactamente igual. Simplemente tenemos que, bueno, recrearlo y tenemos que decidir cada momento quiénes somos. Somos el muñequito. Y entonces disfrutarlo y quitarle también su gravedad. Muchas veces estamos eso, sufriendo mucho más por lo que pueda pasar o no Y no que ocurre. por lo que ocurre. Entonces, ser valiente, disfrutar cada momento, porque cada momento es hermoso, sea bueno o sea malo, al final hay que disfrutarlo y ya está. Pues nada, Víctor Manuel, si quieres compartir algo más que no hayamos comentado o que no hayas comentado, porque al final voy a nombrar al amigo Juan Luco, Sí. que no lo hemos nombrado creo que en toda la charla, y creo que le has ganado un poco a Juan Luco. Te he dejado hablar largo y Nada. tendido. Tía, pues eso ya es difícil, ¿eh? Igual Luco habla el tío. No, yo también hablo también bastante. Habla A bastante, mí, pero creo que es muy interesante. Juan Luco, la verdad que es un encanto de tío una y bueno, maravilla. preguntarte, ¿te dedicas tú solo al tema del PSI o tienes algún equipo? No, tengo el equipo, lógicamente, detrás mía, porque si no es imposible comprar una o dos propiedades a la semana, más todas las obras. Estamos hablando de obras desde integrales a poquita cosa, pero cuando tú te metes, que eres inversor y te metes una casa, no, esto hay que hacerle poquita cosa. Cuando tú te metes y dices, tú coño, me cago en la puta, o sea, hay que echarle horas todavía. Y si nada más quedan 3 tonterías, ¿no? Entonces, claro, llevar toda esa obra, adecuación, reforma, alquileres, gestión, atención al cliente, problemáticas constantemente con todo. O sea, una reforma, por supuesto, yo tengo mis contactos reformistas de todo tipo. Pero al final, como tú bien sabes, una obra, tú tienes que estar allí y revisando cómo está, porque si no las cosas no están bien, entonces te quita mucho tiempo, ¿no? Entonces, lógicamente, yo ya he ido teniendo mi equipo, ¿no? De, por ejemplo, mi hermana, que estaba solo conmigo con el tema del despacho de abogado, que lo seguimos llevando, cerrando procesos y demás, como te he comentado. Pero claro, ya, por ejemplo, ya toda la atención al cliente, contabilidad, pedido de mobiliarios, materiales de obra, revisión, etcétera, ¿no? Tengo otras 2 personas también revisando el día a día de todas esas obras, que son muchos problemas constantemente. Tengo también otro trabajador, sobre todo para la segunda empresa esta que he comentado de VM Lux Real Estate, que lo que llevamos es eso, compra de activos más de lujo, alto standing, con características únicas, eso en casi cualquier parte del mundo, y también le llevamos toda esa gestión, por lo que te he comentado. Al final al inversor hay que darle todo ese respaldo, ¿no? Porque es brutal, es que yo entraba ahí también porque, como te decía, mi objetivo era en 20 años tener 10 viviendas y todo ha cambiado, porque los planes están para cambiarlo por otros mejores, ¿no? Entonces yo ya cuando tengo 5 viviendas, que he comprado esta semana la quinta, ya casi que me aburría un poquito, ¿no? Decir, oye, el dinero por supuesto es importante, pero el dinero es otra cosa más, no es el objetivo. El objetivo al final es experimentar, divertirte. Y me aburría ciertamente tener más viviendas. No, afortunadamente no. Entonces cambié el proyecto y lo que quería era pues hacer cositas diferentes y empecé a estudiarlo y a formarme con el número 1 en el mundo de rentabilización de activos de lujo y demás, ¿no? Entonces mi proyecto personal
¿vale? Y que también ofrezco a clientes y demás, es la compra de ese tipo de activos de 400.000 euros en líneas generales, ¿eh? Estás hablando mal y pronto, pero normalmente son entre 400.000 euros para arriba, porque conseguimos rentabilidades antes de impuestos, es decir, tú metes todos los gastos de mantenimiento, de inversión, que de mejoras, de comisiones de plataforma, de honorarios de mi empresa por llevarlo, de limpieza, que se lleva muchísimo, antes de impuestos entre un 7 y un 9% netos. Estamos hablando de una brutalidad. Por ejemplo, una compañera mía, también PSI, iba ahora a heredar un inmueble que podía vender en al menos 600.000 euros. Y ella misma me llamó, oye, ¿tú qué harías? Compraba, porque yo te he hablado con otro compañero, me ha dicho, oye, con esto podemos comprar 10 viviendas. Digo, a ver, es una cuestión muy personal. Primero, ¿qué te hace a ti feliz de tener 10 viviendas más a las 4 o 5 que ya tengas? Si a ti te hace muy feliz, es maravilloso. Pero, por ejemplo, lo mismo puede tener más sentido con esos 600.000 euros, hacer una estrategia donde compramos 3 chalets, por ejemplo, de unos 400.000 euros más o menos, ¿no? Con esos 600.000 tienes buen perfil, vas a un banco, te da segunda residencia al menos, 80%, por tanto 600.000 euros, compras 3 chalets de 400.000. Esos chalets vamos a sacar más o menos de ingresos antes de impuestos, más o menos unos, ponle 30, 35, 40.000 euros, cada uno de ellos. Multiplica 35 por 3, salen 100.000 pavos al año. Sí, total. Antes de impuestos. Lógicamente, haríamos una estrategia por la cual creas una empresa, si no la tienes ya, por la cual vas a tributar mucho menos, porque además puedes balancear ingresos. Oye, este año tengo muchos beneficios, voy a meterle un jacuzzi, una reforma, un, no sé, una de estos climatizados, igual ahí hace que prácticamente no pagues impuestos. Hostia, 100.000 pavos al mes, al año son 8 o 9.000 pavos al mes. Yo creo que tú vas a vivir bien si con 8 o 9.000 pavos sin hacer nada, todo delegado, ¿no? Totalmente. Entonces no tiene por qué ser lo mejor una cosa u otra, por eso es muy interesante analizar al final el estilo de vida, si estás a gusto en España, si quieres vivir fuera, si quieres vivir en una furgoneta viajando por el mundo o todo lo contrario, si quieres dejar algo para que lo hereden tus hijos y te den un legado, no es ni bueno ni malo, al final es cada uno lo que quiera, ¿no? Entonces, en base a todo eso, se va haciendo toda esa estrategia. Entonces, como te decía, pues el equipo que tengo, ese Francisco es lo que lleva, y precisamente Juan Luco, pues ya también está conmigo, pues estamos dando duro para que él se una al equipo y ya está ahí para eso, empezar poquito a poco también al respecto. Juan Luco, ¿qué tal? ¿Es buen aprendiz? Pues mira, vamos a criticarlo, sí, ya que no está aquí con nosotros. Sí. Venga, pues mira, a ver, Juan Luco... yo la única crítica que le puedo hacer a Juan Luco simplemente es que quiere ayudar tanto, que al final no da copia con bola con tanta gente y tantas historias, ¿no? Entonces muchas veces lo que yo le digo es, céntrate poquito a poco, abarca, focaliza, y porque al final así es como de verdad puedes ayudar a la gente y demás, ¿no? Yo con Juan Luco solo puedo decir cosas buenas, pero sí te voy a decir una, por ejemplo, que es, nunca se lo he dicho a nadie, y cuando él vea el podcast seguro que... Juan Luco también me comentó eso, el trabajar juntos hace tiempo y demás, y yo no le eché cuenta ninguna, porque lógicamente casi diariamente viene mucha gente para trabajar conmigo a un nivel de todo, ¿no? Desde laboral a profesional de colaboración y demás, ¿no? Yo tengo mucha experiencia también ya de ser empresario y demás, de que es muy difícil encontrar gente competente y gente que de verdad priorice relaciones y que sepa qué es lo importante y qué es verdaderamente importante, ¿no? Entonces, al principio mantenía distancia porque mucha gente, hay de mucho estilo, ¿no? Pero como él además, que es una persona risueña, alegre y muy abierta, pues oye, al final yo si lo meto en mi empresa con mi gente y hacemos un equipo, es una cuestión muy personal, por lo que te he comentado anteriormente. A mí me gusta crear relaciones. Mis inversores son mis amigos y es casi familiar. Por tanto, yo tengo que cuidar mucho cuál es mi relación interna y cuál es mi gente, la que tengo alrededor, que eso es muy importante. Al final dicen eso, que somos el producto también, ¿no? De las 5 personas con las que más nos rodeamos. Entonces hay que ser muy celoso de eso, de con quién estás y demás, ¿no? Entonces no le eché mucha cuenta. Pero es cierto que con el tiempo me ha ido demostrando cómo es una persona que puedo confiar en ella ciegamente. Ella y toda su familia. Es brutal. Yo, por ejemplo, con las redes sociales que empecé a sacar y demás, la familia me sigue en las redes sociales, la chiquitina que ni la conocía, iba yo por la calle, pues me pegó un abrazón tremendo. Son cosas que al final te van demostrando en el tiempo, pues que merecen la pena, ¿no? Son muy cariñosos. Sí, una familia muy cariñosa. Sí. Yo la he conocido también este verano y es un encanto. Sí, y nada, y lo que ha hecho y demás, pues es una bendita locura. O sea, es algo que sería imposible y que simplemente lo hizo porque no sabía que era imposible.
eso nos dice mucho de que no hay nada No imposible. hay nada imposible. Lo único imposible es lo que nosotros mentalizamos que es imposible. O sea, es exactamente igual, ¿no? Y él no sabía que eso era imposible, hizo esa locura. Ojo, que yo mismo se lo he dicho, o sea, conseguir además 3 hipotecas a vivienda habitual en el mismo banco, en el mismo sitio, estando una vida de vivienda No, apartada de la otra. una hipoteca para 3 Una viviendas. hipoteca para 3. O sea, una hipoteca para... Sí, es Vamos, disparate, ¿no? eso Juan Luco, Eso es ni en disparate. sueño, pero vamos. Eso no lo replica él en la vida. Eso es lo que yo le dije, digo, esto no lo vas a replicar tú jamás en la vida. Sí, sí, sí. Se pone muy chulo, muy pintado, pero que Juan Luco que no se replica más, ¿eh? Sí, sí, la verdad que eso simplemente lo hizo por lo que he dicho, porque no sabía que era imposible Porque y no por eso lo sabía. consiguió. Por eso es importante no autolimitarnos. Es que soy muy pesado porque al final todo es mente. Y Nos todo es lo que boicoteamos tenemos un aquí. poco ahí Y nos también. boicoteamos constantemente. Somos el único adversario. La única persona con la que eso tenemos que luchar, entre comillas, ¿no? Entonces, esa es la historia con Juan Luco. Bueno, Juan Luco, trae otra vez a Juan Luco aquí al programa. No, hombre, con lo que charla y demás nos va a tener liado. Ya es que ha venido ya 2 veces. Bueno, una vez aquí al podcast y otra vez fui yo a, como él le llama, Ibra Hollywood. Sí. Y yo creo que ya está bien. Volver otra vez a traerlo sería, no sé si la audiencia lo querrá ver otra vez aquí o no, pero bueno, no lo Yo sí parece pensamos. muy inteligente esto, ¿eh? Hombre, el episodio lo ha petado el tío. Claro. La gente ahí la ha transmitido mucho. Yo me acuerdo cuando hicimos el podcast, que normalmente yo no le paso nunca el podcast a nadie antes Sí. de publicarlo, porque bueno, yo creo que es propiedad, aunque estamos compartiendo aquí nuestro rato y te lo agradecemos bastante que estés aquí con nosotros y que al final el tiempo, que es lo más valioso, pues nos lo dé a nosotros y obviamente a los seguidores. Se lo compartimos, Marco y yo le compartimos. Mira, me mandó un audio, una pecharra ahí el audio con su mujer. Mira, un despropósito. Esto lo vamos a petar. Es decir, él sabía que lo íbamos a petar. Sin duda alguna. Y la verdad que de los episodios más vistos, más horas que nos ha dado al canal. Claro que sí. Y la verdad que Por dos asuntos. Lo primero, la autenticidad. La autenticidad es fundamental. Tú puedes tener determinados valores y determinada gente de referente, pero no te tienen que quitar lo que tú eres. Al final lo que tienes que potenciar. Por eso también puedes ver y tener varios referentes, que haya cosas que no te gusten de alguna cosa. Es decir, si de una persona hay cosas que no te gusten, coge aquello que sí. Oye, analízalo. Si el 70% sí, coge lo que sí. De la otra persona exactamente igual, ¿no? Entonces, la importancia de ser auténticos es fundamental. Y eso es algo también que se ha perdido mucho con el copia de una cosa y de otra y demás, ¿no? No somos copias, cada uno tenemos un don, simplemente tenemos que hacer esa reflexión y ver hacia dónde vamos y ser nosotros mismos, sin tantos miedos. Cuando muchas veces tenemos, que yo soy el primero que diariamente me analizo y me autoanalizo, y cuando voy a hacer algo digo, vamos, este pensamiento que nace, desde la fe o desde el miedo, desde el amor o del temor a que dirán, a tomar por culo otro pensamiento. Eso es, y así poco a poco vas cambiando los paradigmas mentales que tienes y va cogiendo todo forma y demás, ¿no? Y él estaba tan seguro de que iba a ocurrir que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un pensamiento y lo emocionalizamos con una sensación de certeza, te garantizo 100% que eso ocurre. El asunto es controlar esas emociones, que es lo difícil. un tonto motivado, Víctor Manuel, también. Pero el tío lo ha hecho y lo ha cumplido y para darse un tiro en la... Vamos, es increíble. Pues Yo sí. el tema que has comentado de sacar lo mejor de cada persona. Mi hija tiene 15 años y cuando me comenta, pues mira, mi amiga esto, mi amiga lo otro, digo, vele la parte positiva a esa amiga. No te quedes con lo negativo. Claro, Lo siempre. negativo al final, claro, te lo tienes que mamar, lo tienes que sufrir. Sí. Pero quédate con lo positivo de ella, de esta chica, que te va a beneficiar. Y con la de la otra igual. Tú empápate. Sé Claro que egoísta sí. en ese sentido y te empapas de lo mejor de cada uno. Empápate, claro que sí. Así que nada, Víctor Genial. Manuel, no sé, encantado. Espero que las personas que hayan visto el episodio lo hayan disfrutado igual que yo lo he disfrutado. Todo un honor. Invitado está que pase por aquí cuando quieras. Tienes las puertas abiertas. Y bueno, como siempre, a todo participante, pues bueno, es un detalle insignificante. Qué maravilla para los cafés de por Para la los mañana. cafés Maravilloso. somos Genial. invisibles.
Muchas veces creemos que somos muy visibles y totalmente lo contrario. Así que nada, Víctor Manuel, espero que hayas disfrutado, que te hayas encontrado cómodo Sí, y genial. Seguro que habrá más de una incluso. O sea, alguna que más. habrá dos y va, y así invitamos a Juanluco y podemos hacer algo por ahí Que no, juntos y darle caña. Juan Luco no, ¿No? hombre, no, ya está bien. Bueno, pues nada, Tenemos viendo eh, bien que es lo que comenta los que mandan, los seguidores. los seguidores, por supuesto que sí. Eh, Siempre digo lo mismo, hay que invertir y muchas veces en este canal, pues bueno, hablo mucho de eso, de formarte, invertir y demás. Hoy tenemos, yo creo que la persona idónea para mi editor dice que nuestro canal, como antes decía también he visto Manuel, que miremos hacia adentro, que miremos este canal. Nace del pueblo de Almonte, tengo muchos suscriptores y suscriptoras de aquí del pueblo y tenemos la suerte de tener a Víctor Manuel en Huelva Capital, a 25 minutos de aquí de Almonte. Y bueno, yo creo que nos tenemos que aprovechar de su conocimiento, de su experiencia. Así que nada, dejaremos el teléfono y la red de todo victorioso @victoriosos al éxito. al éxito. Y nada, lo dicho. Lo Nos que vemos. comentan, si vienen gente de Nueva York, de Holanda, de Italia, de Francia, de gente a invertir aquí, ¿por qué no vamos a invertir nosotros? Con la ciudad que tenemos, con la capital que tenemos, con la sierra que tenemos, con las playas que tenemos, con Doñana que tenemos, con Almonte y el Rocío que tenemos. Fíjate qué experiencia esa que podemos formar Los contratos. para que cualquiera que venga aquí ya se caiga para atrás y se quede toda la vida ya Enamorado de Huelva. O sea que esto es lo que tenemos que disfrutar, proteger, pero por supuesto incentivar sin miedo ninguno, porque otras cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer potentes, manteniendo la idiosincrasia de la zona y demás, simplemente disfrutarla y crecer y evolucionar. Muchas gracias. Pero bueno, Venga, de nada. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Hasta luego.